El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido O, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. 6 de la mañana con 11 minutos, ya estamos al aire en este martes 16 de julio del año 2019, luego de la cadena habitual de cada semana dispuesta por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Estamos listos ya para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés en este su espacio informativo a primera hora a través de la señal de la soberana del aire, Majestad FM. Saludamos cordialmente a quienes se unen a nuestra sintonía en la señal abierta de nuestra estación en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Saludos a Santo Domingo de los Áchiras, a los televidentes de Majestad Televisión. Igualmente quienes nos sintonizan a través del internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM, y también gracias a la cortesía de ecuadorinmediato.com, el primer portal de noticias del Ecuador que retransmite este boletín informativo. Como cada mañana, Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela, les saludamos para conducir el noticiero, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line en el Control Master. Contertulio, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo vas? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes amigos que cada mañana están junto a nosotros aquí en su noticiero a primera hora a través de la señal de la soberana del aire Majestad FM. Un abrazo a todos quienes nos ven en Santo Domingo gracias a la señal de Majestad TV y todos quienes nos escuchan en todas nuestras frecuencias, Pichincha, Manabí, Esmeraldas, también a quienes nos siguen a través de la web en el portal ecuadorinmediato.com, el primer portal web del Ecuador. Y todos quienes nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live en redes sociales. No se olviden de participar en este espacio, es suyo desde luego, con sus comentarios, con sus críticas, con sus análisis. Nuestra cuenta de Twitter @primerahora_S. De igual manera sus comentarios durante la transmisión de Facebook Live. Bienvenidos contertulio en este día martes 16 de julio de 2019. ¿Qué agenda les proponemos a nuestros oyentes y televidentes? Bueno, hoy estaremos haciendo una valoración respecto de este recurso que ha sido planteado en los últimos días por parte de varios analistas, representantes de sectores sociales, contra el acuerdo suscrito entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. Estará con nosotros el economista Pablo Dávalos, analista económico, para conversarnos sobre aquello. También el día de hoy habrá o iniciará pues una jornada de protestas que se advierte podría extenderse hasta mañana por parte de varias organizaciones sociales que son las que lideran esta movilización que se desarrollará en algunos sectores del país. Estará con nosotros la activista Doris Escalante para conversar justamente con nosotros al respecto. Y el viceministro de Infraestructura del Transporte, Ricardo Paula, estará con nosotros a propósito de la conmemoración de los 90 años del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo llega la infraestructura vial ahora mismo en este 2019 acá en el país? Hay dificultades en algunas carreteras. ¿Qué va a pasar con la administración de otras carreteras? ¿Va a haber o no concesiones? ¿Va a haber recursos para construir otras carreteras? De eso vamos a conversar con el funcionario que estará con nosotros en el tramo final de este espacio informativo. Bienvenidos todos. A primera hora comienza con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy.
6 de la mañana con 15 minutos. Atención, Perú suspende extradición de Ramiro González hasta que se resuelva su solicitud de refugio. La Fiscalía presume que sobornos giraban en el círculo del correísmo. Ex fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, mencionado en el informe verde final. Consejo de la Judicatura llama a denuncia pública contra sentencias y jueces o magistrados de la Corte Nacional de Justicia. La Asamblea Nacional entrampada en resoluciones y desacuerdos. El Banco Interamericano de Desarrollo BID inyecta recursos para 6 proyectos en el Ecuador. 6:15 en A Primera Hora. A Primera Hora. A Primera Hora, revisamos las noticias más importantes de la jornada. 6 de la mañana con 16 minutos. Atención, Perú suspende extradición de Ramiro González hasta que se resuelva su solicitud de refugio. Así titula su nota diario El Universo. La Sala Penal Permanente de Extradición Pasiva de Lima decidió que se suspenda el proceso de extradición solicitado por Ecuador a Perú para el ex presidente del Consejo Directivo del IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ramiro González, mientras se resuelve su pedido de refugio en ese país. Los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú suspendieron la presente solicitud de extradición pasiva hasta que el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país emita el pronunciamiento correspondiente sobre la solicitud de refugio planteada por González. El exfuncionario fue detenido en Lima al tener notificación roja de Interpol por el supuesto delito de tráfico de influencias que se investiga en el Ecuador. A González se lo investiga por supuestamente adjudicar de forma irregular un contrato de limpieza de 2 hospitales por un monto superior a $2 millones y autorizó su ejecución por 2 años, cuando debió ser 5, recordó la resolución judicial peruana. La Sala Penal indicó que González presentó el 11 de enero del 2018 una solicitud de refugio en el Perú. Su solicitud se encuentra siendo materia de evaluación por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados, recordó la resolución judicial. 6 de la mañana con 17 minutos. El portal de noticias ecuadorinmediato.com da cuenta que el Consejo de la Judicatura hizo un llamado a la ciudadanía para que realice denuncias a las sentencias emitidas por los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto una vez que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidiera públicamente que se evalúe a los jueces por la decisión de sustituir la prisión preventiva de Alexis Mera. El Consejo de la Judicatura invita a las instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los ámbitos del derecho a ser parte del proceso de evaluación integral de los jueces y juezas y con juezas de la Corte Nacional de Justicia, informando sobre la existencia de fallos, sentencias y autos de admisión o inadmisión contradictorios dictados por el mismo juzgador sobre un mismo punto del derecho que hayan sido emitidos en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre del 2014 y el 31 de diciembre del 2018 que ameriten ser considerados en el proceso, dice un comunicado. Para presentar dicha información se habilitará un enlace en la página web del Consejo de la Judicatura. Días atrás, en una rueda de prensa del Consejo de la Judicatura, Diana Salazar, fiscal general del Estado, el contralor Pablo Celi y el delegado de la Procuraduría Marco Proaño presentaron una queja contra los jueces Edgar Flores Mier y Luis Enríquez Villacrés por la suspensión de la prisión preventiva contra el ex secretario jurídico de la presidencia. 6:18 en A Primera Hora. De la mañana con 19 minutos. Ex fiscal general Carlos Vaca Mancheno mencionado en informe verde final, nota de diario La Hora. El ex fiscal general Carlos Vaca Mancheno calificó de falsa la mención de su nombre en el informe verde final que consta dentro del expediente abierto por el caso Sobornos 2012-2016. El exfuncionario llegó ayer por la mañana a bordo de un lujoso automóvil gris. Junto a su abogado ingresó al edificio de la Fiscalía para cumplir con la diligencia ordenada por la fiscal general Diana Salazar. A su salida, Vaca fue escueto en sus declaraciones y no admitió preguntas de la prensa. Empezó desmintiendo que él haya dispuesto el movimiento de dinero para financiar actividades proselitistas del régimen anterior. Dijo que esta será la última vez que se pronuncie sobre las investigaciones que la Fiscalía impulsa por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita en el también conocido caso Arroz Verde. Según el informe verde final, Vaca habría diligenciado la entrega de $100,000 a Gustavo Bucaram, ex secretario de Viviana Bonilla, cuando ella era gobernadora del Guayas. El dinero tendría como destino el colectivo Rafael Contigo Siempre,
que defendía la reelección de Rafael Correa. En ese entonces Vaca era asesor presidencial. Es un registro falso y sobre la base de eso me he pronunciado en la Fiscalía, recalcó. La hipótesis que maneja la Fiscalía es que esos dineros venían de sobornos que las empresas entregaban para pactar contratos con el Estado. 6:20 a.m. Mientras tanto, Diario El Telégrafo titula: La Fiscalía presume que sobornos giraban en el círculo del correísmo. Ernesto G. es un nombre que se repite en varios contratos del gobierno anterior que consta en el documento entregado por la Fiscalía dentro de la investigación por el caso Sobornos 2012-2016. El nombre de esa persona aparece en acuerdos contractuales con la Presidencia de la República para los enlaces ciudadanos de junio a diciembre del 2012. Un año más tarde, con la vicepresidencia para las sabatinas del ex segundo mandatario Jorge Glass. Y también está en la lista oculta el sistema clandestino de entrega de aportes para las campañas de Rafael Correa y para las actividades de Alianza País de esa época. En el archivo encontrado a la ex asistente del Palacio de Carondelet, Laura Terán, se determinó el sistema que se usaba para ocultar ese dinero ilegal. Según ese expediente, hay 3.000 registros entre ingresos y egresos que evidencian el manejo de por lo menos $15 millones desde 2012 hasta 2016. De esa cifra, 6 millones fueron entregados en efectivo para evadir cualquier control en el sistema financiero, mientras el rubro más grande, 9 millones, se hizo a través del cruce de facturas. Las empresas pagaban los servicios que verdaderamente iban para la organización política, con la venia de los proveedores que acomodaban sus facturas a las necesidades que decía cada empresa. Un archivo de los recuperados, Laura Terán, señala que las compañías identificadas como C4 y C5 piden que el cruce de facturas sea por artículos para la construcción. Así lo hicieron para ocultar esos pagos al servicio de rentas internas. A otros proveedores simplemente se les señalaban las actividades. Por ejemplo, Ernesto G. se encuentra en la lista de pagos desde 2012 hasta 2014 con una cifra que bordea el $500,000. 6:22 en la primera hora. Mañana con 22 minutos, la Asamblea entrampada en resoluciones y desacuerdos, nota de Diario Expreso. La Asamblea no avanza 2 meses después del inicio del nuevo periodo legislativo, todavía no tiene en norte la agenda urgente ofrecida por el presidente del Parlamento, César Litardo. Un total de 180 proyectos de ley esperan su trámite en las comisiones y en el pleno de la legislatura. El tiempo sigue pasando y los asambleístas, como ha ocurrido desde mayo, siguen con la misma tónica de priorizar proyectos de resolución. Ni siquiera han podido superar sus problemas internos. Ejemplos claros son las comisiones especializadas de los trabajadores y de gobiernos autónomos que no pueden solucionar los inconvenientes sobre la conducción de las mismas. Ambos grupos, que tienen trabajo retrasado, intentarán en esta semana superar los conflictos internos. Para ello han solicitado la intervención de César Litardo. En la Comisión de los Trabajadores es considerada clave tanto por los asambleístas como por el gobierno, más aún cuando desde hace algunas semanas se habla de que el Ejecutivo enviará pronto el proyecto de reforma laboral. En esta comisión están proyectos que son reclamados con urgencia por jubilados y trabajadores. Entre otros se cuenta la Ley de Seguridad Social, la Ley de Seguridad de la Policía Nacional, la reforma integral al Código de Trabajo, las reformas a la Ley de Servicio Público y las reformas sobre derechos de los trabajadores y de la seguridad social. Mientras que en la de gobiernos autónomos está detenido el trámite de 7 proyectos de ley. Las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, la Ley de Límites, la Ley de Emergencia de Agua Potable para Esmeraldas, la Ley Orgánica para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social. En esta última propuesta tiene mucho interés del gobierno por su plan de lucha antidrogas. 6:24 a.m. Para cerrar este bloque de lectura de noticias nacionales, Diario El Comercio da cuenta del inicio de las asambleas del Banco Interamericano de Desarrollo BID en Guayaquil, con el anuncio de que este organismo inyectará recursos para 6 proyectos en el Ecuador. 6 convenios de financiamiento por $699 millones se firmaron la mañana de ayer en Guayaquil entre el gobierno, el sector privado y el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo BID en el marco de la inauguración de la Asamblea Anual de Gobernadores
gobernadores de este organismo que se desarrollará hasta el jueves en el puerto principal. De ellos, 2 proyectos serán financiados por BID Invets, un organismo enfocado en la entrega de financiamiento para el sector privado. Este organismo desembolsará $50 millones para el Banco Guayaquil y 18 millones para la Universidad de las Américas. Según el Banco Guayaquil, los fondos se destinarán para créditos a micro, pequeñas y medianas empresas. La mitad del monto irá a proyectos liderados por mujeres. Con esto se prevé realizar unas 10.000 operaciones. Este importante apoyo del BID nos está ayudando a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, con los que estamos comprometidos, como reducción de pobreza, equidad de género y empleo digno, dijo el presidente ejecutivo del Banco Guayaquil, Álvaro Caputi. El préstamo que recibió la UDLA será para construir un campus que permitirá el ingreso de 2.000 nuevos estudiantes, añadir nuevas carreras, abrir 15 nuevas aulas y crear nuevos empleos. Mientras tanto, los otros 4 proyectos del sector público por $631 millones se relacionan con obras de energía, agua potable y vivienda, y también con la estabilidad fiscal. La línea más importante se destinará al apoyo y mejora de la gestión fiscal y el fomento productivo. Los proyectos incluyen financiamiento para municipalidades, como el destinado a la gestión operativa del servicio de agua potable e incrementar la capacidad de tratamiento de aguas en Quito. La obra beneficiará a 200.000 habitantes. 6 de la mañana con 25 minutos en la primera hora a través de Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Seis con 27 en la mañana. Ay, ay, ay. Me acabo de pegar un rodillazo en la mesa. ¿Cómo se ríe el contertulio? Lo siento muchísimo, pero... Estas cosas también pasan aquí en la radio. Ay, ay, ay. No hay forma. No hay forma ya con el contertulio. Ay, ay, ay. Bueno, ¿cómo le va con tertulio? No está eso, no salió eso al aire. Ah, ya. Perfecto. No está grabado tampoco para hacerle blooper, ¿no? Felizmente. Qué relajo, hubiéramos roto niveles de audiencia, ni como cuando entrevistamos al Mashi, loco, con tus rodillas. Muy bien, ya estamos en martes, qué gusto contar con su sintonía, gracias a quienes se unen ya a la transmisión de los contertulios a través del Facebook Live. Segundo día de la semana, estamos ya en la segunda quincena de este séptimo mes del año. ¿Cómo llegamos a este martes, contertulio? ¿Novedades? Yo cansadísimo. Sí, sí, con mucho sueño. Oye, ya te ponen ouch. Sí, pues... Saludos a todos quienes ya reportan sintonía. Nos vamos a poner con exquisiteces. Hasta no lograr las 100 vistas, no salimos al aire. No. Así que vayan a decir a los vecinos que se enganchen. Oye, la nota esta de nuestro colega y amigo Ronnie Rodríguez de Diario Expreso, que dábamos lectura hace un minuto, creo que refleja en muy buena medida algo que nosotros hemos venido comentando durante ya largo tiempo y que puede resultar cansón y que puede resultar fastidioso, pero que además, y yo sí creo, debemos, digamos, empatarlo de alguna manera en esta suerte de polémica y de pugna que existe entre instituciones, ¿no? Yo sí te plantearía...
tan malo me resulta a mí el Consejo de Participación Ciudadana liderada por el impresentable de Tuárez, que fue elegido en las urnas democráticamente, como una asamblea que no puede resolver sus conflictos y que no puede destrabar problemas internos en comisiones como las dos que daba cuenta la nota de Diario Expreso de Ronnie, la de los trabajadores y la de gobiernos autónomos, que tiene tienen presidentes que fueron impuestos o elegidos en el pleno de la asamblea y que no permite un nivel de gobernabilidad pleno en cada una de ellas para que puedan empezar a trabajar. Creo que eso habla del momento caótico que vive la asamblea y que vive el país. O sea, no hay finalmente un acuerdo, más allá de que digan, es que esta es la verdadera democracia. Bueno, entonces demuestran que son demócratas, ¿no? O sea, yo sí suscribo parcialmente lo que decía ayer el segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso. Esta ya no es la asamblea de los alzamanos, esta ya no es la asamblea de los borregos. Ya, ok, perfecto, no es. Llámenles como ustedes quieran, despectivamente, a la bancada del correísmo que logró 100, una verdadera aplanadora, que fue un tema histórico, y digo, adicionalmente se puede debatir sobre el mecanismo mediante el cual se asignaron escaños y demás, pero fueron 100 en definitiva, no necesitaban dialogar, digamos, en la práctica con nadie, más allá de que eso sí fue criticado por nosotros. En política hay que conversar con absolutamente todos, minorías, mayorías y demás. Pero ahora que son tan demócratas y que son tan dialogadores, dialoguen y resuelvan los problemas y demuestran que son lo absolutamente maduros y lo absolutamente comprometidos con el país para poder, en medio de las diferencias de AP, de RC, de CREO, de PCC, de BIN, de BADI, etcétera, desentrampar estas dos comisiones y en general la Asamblea Nacional, que como bien dice la nota de Ronnie, sigue todavía pendiente únicamente de la aprobación de resoluciones y de exhortos y de declaraciones que no pasan de eso, ¿no? De ser meros llamados y saludos a la bandera. Entonces, tan criticable y tan cuestionable es lo que ha venido sucediendo con un Consejo de Participación Ciudadana al que les llueven todas las críticas de todos los sectores, a pesar de haber sido elegido por el mecanismo que esos mismos sectores nos impusieron, que era el de la consulta popular a través de las urnas, de la elección popular, como esta asamblea que no logra superar sus propios obstáculos. Sí, no lo hace. Yo de esto hice un comentario hace unas 2 o 3 semanas. Hubo una semana en la cual la asamblea tuvo 3 sesiones, 2 el martes y 1 el jueves, y en esas 3 sesiones no se incorporó el trámite de ningún proyecto de ley. Ninguno. Hubo condecoraciones, hubo proyectos de resolución. Hubo una sesión en la cual hubo 4 proyectos de resolución. Y lamentablemente a la gente se le ha vendido la idea por parte de nuestra clase política. Y lamentablemente ahí también hagamos un mea culpa y una autocrítica desde el periodismo, porque creo yo que desde el periodismo no le explicamos al ciudadano común y corriente cómo es la lógica legislativa. Las resoluciones no sirven para nada. Las resoluciones son apenas exhortos, son pronunciamientos institucionales, algunos sí, trascendentes sí, ciertamente, pero no todos. Acuérdate que hace pocos días se hicieron un exhorto ellos mismos. Se exhortaron a legislar y a fiscalizar en defensa de los niños, niñas y adolescentes. O sea, es como que nosotros nos hagamos un llamado a ser un periodismo responsable. O sea, dije, eso es nuestra obligación. No tiene sentido. Entonces los asambleístas aprobaron una resolución para exhortarse a sí mismos a legislar en defensa de la niñez. Sean serios. ¿De qué te sirve eso? Eso no te sirve de nada. La resolución del mazapán sí. Puede ser importante para un sector, pero no es importante para el conjunto del país. O sea, esas cosas se las puede manejar de otra manera. En la nota de Ronnie, de Diario Expreso, se da cuenta de 180 proyectos que esperan su trámite en las comisiones y en el pleno de la legislatura. ¿Y qué proyectos? ¿No? Porque ayer lo conversamos. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal para empezar. Por ejemplo. Que yo no sé por qué, sí sé por qué, pero aquí es donde se debería demandar de la legislatura un debate serio y responsable. Temas totalmente trascendentales. El proyecto de Código Orgánico Integral Penal, el que reforma el COIP, plantea al menos 2 puntos, 2 temas que son absolutamente claves, polémicos, controversiales, pero que la sociedad ecuatoriana tiene que debatirlos. La despenalización del aborto para casos de violación y la despenalización del uso del cannabis con fines terapéuticos. Eso, digamos, en asuntos polémicos y muy, muy sociales, pero además tienes temas que, por ejemplo, se ajustan a la coyuntura, que tanto le gusta a una buena parte de la opinión pública, que es la lucha contra la corrupción. O sea, las reformas del Código Penal también tiene
que ver con endurecimiento de penas y con procesos que facilitan las investigaciones a los organismos de justicia para llevar por buen camino las investigaciones en casos de corrupción. Que tanto les encanta a un montón de gente hablan de eso todos los días. Ese tema no se incluye. La semana anterior le preguntamos en esta mesa de trabajo a César Litardo, presidente de la Asamblea, qué pasó con el trámite del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Un proyecto que tiene, creo que entre 5 y 6 años de trámite en la Asamblea. Está claro que el COS, el Código Orgánico de la Salud, no está dentro de las prioridades de la clase política en los últimos tiempos. O sea, seguimos con una ley anterior que fue reformada, pero que no se adapta a la nueva dinámica del sector salud, y que evidentemente tiene temas polémicos, el de las farmacéuticas, la propia despenalización del aborto por violación, el tema de los médicos, el tema de los fármacos, el papel del sector público en los hospitales y dispensarios, etcétera. Es una cosa muy amplia que tiene como 400 artículos, más disposiciones transitorias, derogatorias generales, reformatorias y finales. Ese proyecto, el informe para segundo debate estuvo listo en diciembre. Recién fue incorporado en la agenda de las sesiones parlamentarias la primera semana de mayo. Fue la última semana de la presidencia de Elizabeth Cabezas. Ha pasado casi lo mismo, ¿no? Tanto el primer debate como el inicio del segundo se dio en la parte final o en el tramo final de un periodo legislativo. Exacto. Recuerda tú que en la parte final de la administración de Gabriela Rivadeneira se incorporó el primer debate de este proyecto. Así fue. Ya. Resulta que la primera semana de mayo, estamos 16 de julio, el proyecto desde, me parece, la tercera semana de junio no ha vuelto a ser incorporado dentro de la agenda, porque claro, hay temas polémicos sobre los cuales no se pone de acuerdo, como nos lo dijo la semana anterior el presidente de la legislatura, César Litardo. Ahí tienen otro tema. Y hay un sinnúmero de proyectos que están a la espera, que están a la cola, sobre los cuales muy poco se habla, no se los incorpora en la agenda. ¿Qué pasa en las comisiones? Hemos hablado, y es verdad lo que dijo Patricio Donoso el día de ayer, en el sentido de que el problema es en 2 comisiones, de las 13 comisiones que funcionan en la Asamblea. Pero son 2 comisiones claves. Pero son 2 comisiones claves. Son 2 comisiones claves y así sea una sola comisión. No es esa comisión, es la Asamblea en su conjunto la que no está funcionando bien. No está funcionando. Me vas a disculpar, pero, o sea, si, es que son 2 de 13. No, es no una de 13, perdónenme. No, la Asamblea no funciona. No está funcionando. Por eso yo insisto y me ratifico. Yo mucho me temo. Estamos 16 de julio. Queda agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 meses. Con una asamblea tan atomizada, con una asamblea en la cual tenemos estas dificultades, una asamblea que ha priorizado el trámite de resoluciones que no tienen ningún valor jurídico, que no son de cumplimiento obligatorio, algunas resoluciones con unos textos que no tienen razón de ser, como el que acabas de citar en este momento. Si tenemos una asamblea así, ¿qué garantías puede tener el país para que esta legislatura que estamos señalando comience a trabajar con mayor seriedad y, por ejemplo, empiece el análisis de el proyecto de reforma laboral, porque va a haber un proyecto de reforma laboral? ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria? Y ayer alguien me llamó por teléfono y me decía, yo creo que hay que comenzar a generar una corriente de opinión en el sentido de exigir y demandar del Ejecutivo concreciones y anuncios específicos sobre cuál va a ser la orientación de la reforma tributaria. Porque es verdad lo que se me planteaba el día de ayer, te lo comparto con Tertulio y lo socializo con los amigos oyentes y con quienes están sintonizándonos en video. ¿Cómo una empresa, cómo el sector privado puede planificar sus proyectos, sus inversiones, la compra de equipos, de cara a la finalización del año y al inicio del nuevo año, del 2020, si no tienes certidumbre respecto de la cosa tributaria, respecto del manejo tributario? Si sabes cuánto vas a pagar de ISD, si sabes cuánto vas a pagar de IVA, si sabes si te van o no a modificar la tasa del impuesto a la renta, si van a haber nuevos incentivos o no. Pero creo que esas reglas finalmente van a empezar a regir y creo que vas a tener ya claridad a partir del próximo año. Este año pero difícil. Pero en el segundo semestre las empresas ya empiezan a planificar. Sí, ahora empiezan a planificar. Digamos, lo que yo no me la creo, digo, es cuando nos dicen que el Ecuador ahora mismo es un destino totalmente apetecible por la supuesta seguridad jurídica y la estabilidad política y la amplitud democrática para las inversiones, y hablan de que hay un crecimiento
abrumador de las inversiones privadas y extranjeras, me parece que no es tan así, ¿no? Porque tú estás dando un dato que es totalmente cierto y que está a la luz, que es el hecho de que no hay claridad sobre definiciones de carácter tributario. Entonces no sé qué tanto les interesa a los inversionistas, tanto locales como extranjeros, en este momento invertir en nuestro país cuando no tienen precisamente una certeza sobre lo que vaya a ocurrir, porque todavía no tenemos ni siquiera borradores de los proyectos de ley, ¿no? Pero eso te digo, no hay certezas. ¿Cómo tú garantizas o cómo tú abres las puertas a la inversión si no tienes certeza sobre lo que vas a hacer? Y el propio sector privado acá, insisto, si es verdad que cualquier cambio tributario, sobre todo si es del impuesto a la renta, va a comenzar a regir desde el próximo año. El tema del IVA es diferente porque el IVA se paga mensualmente, ¿ya? Pero en el caso del impuesto a la renta, el impuesto a la renta tendría que comenzar a regir desde el 1 de enero del próximo año si es que hay algún cambio. No sabemos cuál va a ser la orientación de la reforma tributaria que está preparando el Ejecutivo. Y mira tú, añádele a la incertidumbre declaraciones confusas generadas por autoridades del Ejecutivo. Cito rápidamente 2 tweets que generó ayer la periodista Yana Monroy de la cadena de televisión Teleamazonas. El vicepresidente Otto Sonnenhorstner aclara lo dicho sobre el posible aumento del IVA. Fue un tema mal explicado y peor interpretado. Lo dice el señor vicepresidente de la República. Fue un tema mal explicado y peor interpretado. ¿Pero quién explicó mal? Me imagino que el propio vicepresidente. ¿Ya? Otto Sonnenhorstner, dice la colega en otro tuit, sobre posible aumento del IVA no está nada definido, pero si hay un cambio que se diferencie el IVA de las transacciones electrónicas, ese sería más bajo, pero hay que analizar todo. O sea, la semana anterior hubo un anuncio del señor vicepresidente de la República que es el que agitó el avispero y comenzó, yo no sé si fue un error, una mala interpretación, una mala explicación por parte del vicepresidente. O fue un globo de ensayo, ¿no? Para ver cómo reacciona la gente. ¿Ya? Esto pasó la semana anterior. Y hoy, o sea, la semana anterior generas un anuncio así, se empieza a generar toda una ola especulativa respecto a lo que quiso decir o dijo el vicepresidente de la República. ¿Está o no en el radar la intención del Ejecutivo de aumentar del 12 al 16% el impuesto al valor agregado? En un momento en el que la economía está enfrentando recesión, es una economía recesiva la que tiene el Ecuador, el Estado ecuatoriano en este momento. Y una semana después, luego de que se agitó el avispero, tienes al propio segundo mandatario reconociendo que fue un tema mal explicado y mal interpretado, y que no hay ninguna decisión respecto del IVA. Yo sí planteo públicamente, ¿qué va a hacer el gobierno con el IVA? ¿Lo va a mantener en el 12%? Ayer también recibimos un mensaje en Twitter porque alguien nos decía que en el gobierno de Rafael Correa sí bajó el IVA al 10%. A ver. Es una interpretación. Ayer se me pasó porque cuando hablábamos del tema de la ley de solidaridad, se me olvidó mencionar, lo tenía ahí, pero se me pasó, ya después me empecé a indignar y las iras hizo que se me olvida. Más indignado que de los hijos del yugo. Hay que recordar que durante el gobierno anterior, cuando se estableció el mecanismo del dinero electrónico, hubo compensaciones a quienes utilizaban dinero electrónico. Exacto. Y sistemas electrónicos de pago. Entonces, cuando uno pagaba con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, tenía la devolución de 1 y hasta 2 puntos del IVA, lo cual a mí personalmente me parecía maravilloso. Yo un día llegué a lograr en ahorro con tertulio y devolución más de $50. Claro, me contaste. Más de $50, que fui con el Marito Andrés a un supermercado de Riobamba a desquitar en botellas de norteño. De bebidas espirituosas. Entonces era fantástico ese sistema de devolución de IVA con el dinero electrónico. Y esto es algo que también me llama la atención a propósito de las declaraciones del vicepresidente Sonnenhorstner, porque él habla de que se quiere impulsar un proceso de bancarización en lugares hasta a donde no llega la banca. Y yo me pregunto, pero esa no era la idea del dinero electrónico. Exactamente. Pero esa era la idea. Va a ser muy difícil que los bancos empiecen a abrir sucursales en zonas rurales, pues. Por eso era la necesidad de implementar el dinero electrónico, que con un celular la gente podía manejar una cuenta, digamos, de alguna forma de ahorro, ¿no? Mira tú que hay 2 bancos privados que hicieron, digamos, han sido los pioneros en llevar adelante una iniciativa de acercar el banco al barrio, a las tiendas de barrio, ¿ya? Y eso pasa en los barrios. Hay 2 bancos que tienen ese sistema para transacciones pequeñas, creo que son transacciones hasta $500 que lo manejan en las tiendas de barrio. Pero, ¿qué va a pasar con la ruralidad?
¿qué va a pasar con las clases más populares del país? ¿Cómo incorporamos a esos sectores a la denominada bancarización? Ese era el concepto que se manejaba con el proyecto de dinero electrónico que finalmente se cayó. Se pusieron los bancos, se puso un segmento de opinión pública. No es que se cayó, lo hicieron caer. Ok. Porque el sistema funcionaba. Terminó cayéndose. Pero es que le hicieron caer. Claro, o sea, vas y pactas con los banqueros te dicen, vea, ¿sabe qué? Mejor elimine eso. Había un acuerdo, a ver, la decisión inicial era que lo haga el Banco Central, los banqueros saltaron. No se generó el impulso adecuado porque, claro, tuvo tropiezos el proyecto en el camino. Se metió miedos a la gente respecto de que ese era el camino para la desdolarización de la economía. O sea, llegaron a ese punto de meterle miedo a la gente respecto del proyecto de dinero electrónico. Se termina el gobierno anterior, viene el nuevo gobierno, llega un acuerdo con los bancos y desarticulan el proyecto de dinero electrónico. El Banco Central no manejó más el proyecto de dinero electrónico y se supone que los bancos lo iban a hacer. Se han cumplido 2 años y 2 meses, casi 2 meses, de la actual administración gubernamental, y los bancos no han dicho ni hecho absolutamente nada para reactivar ese acuerdo al que habían arribado, o al menos eso es lo que se anunció, respecto del proyecto del dinero electrónico. En algún momento le preguntamos aquí hace algunas semanas a Verónica Artola, gerente del Banco Central, sobre este tema. Claro, Verónica Artola dice, Banco Central ya no tiene ninguna responsabilidad. Entiendo que hay algunos temas sobre los cuales no hay un acuerdo con los bancos, por ejemplo el tema de las tarifas para el tema del dinero electrónico, pero el tema se cayó, lo hicieron caer, el tema no está más. Y el tema funcionaba. Originalmente el proyecto de dinero electrónico, ¿qué implicaba? Que tú no necesitabas tener, por ejemplo, datos en tu celular. Claro. Entendiéndose que en el Ecuador, ¿cuántos somos? 16 millones, ¿no? 17 millones, pero creo que hay 18 millones o 19 millones de celulares. Hay más celulares que habitantes de aquí. Porque hay gente que tiene 2 celulares. ¿Ya? ¿Y qué implicaba? No necesitabas datos, no necesitabas internet en el celular, sino que con un mensaje de texto tú podías hacer las transacciones del dinero electrónico. Eso lo hicieron caer, y es verdad, yo creo que tú has utilizado el término muy adecuadamente, lo hicieron caer, el proyecto lo hicieron caer. Y de esto poco se ha hablado. Y hoy se habla de fomentar los niveles de bancarización. ¿Cómo lo van a hacer? Hay la intención de los señores de los bancos de, digamos, mojarse el poncho. El tema me parece que pasa por el hecho de que, claro, la banca siempre, para ellos todo servicio es un negocio, mientras que desde el Estado, cuando era manejado por el Banco Central, en realidad el del dinero electrónico sí era un verdadero servicio contra Tula. O sea, mira tú que hoy, por ejemplo, estas apps de taxis, ¿no? De movilidad alternativa, claro. El taxi y estas apps transnacionales, tú puedes pagar con dinero electrónico, prácticamente es así, con tarjeta de crédito, pagas así, ¿no? Pagas con tarjeta. Ya, entonces acá hubiese sido lo mismo porque las federaciones de taxis también entraron a cooperar con el tema. Podías haber pagado las carreras de taxis con dinero electrónico. Había una cadena de supermercados que ya aceptaba dinero electrónico. Claro, una cadena que fue denostada por un poco de periodistas, ¿no? Que después terminaron haciendo publicidades para esas cadenas. O sea, así de sinvergüenzas son en este país. O sea, hay que decir las cosas como son. Tal cual. Son los sinvergüenzas. O sea, cuando gobernaba Correa todo era malo, entonces el sistema del dinero electrónico apestaba. Ese supermercado no vayan a comprar nunca allá. Y después, cuando se acabó todo, les llamaron al fulano, hizo una publicidad sin ningún problema. Así tal cual fue. Son una vergüenza. Entonces yo pregunto, se mueve por dinero, ¿no? con esta falta de señales, con esta falta de certezas, digo, ¿hacia dónde va la economía? ¿Cómo te proyectas hacia el próximo año? Entonces yo sí quiero insistir con Tertulio y permítanme, con todo respeto, yo creo que es el momento, este es el momento, estamos ya en el segundo semestre del año, es el momento que el gobierno comienza a generar certidumbres. ¿Qué quiere hacer a nivel tributario? ¿Qué mismo va a hacer a nivel laboral? ¿Cuándo va a enviar la ley laboral? Hace meses con Tertulio estaban preparando y anunciaron que estaban preparando la ley de fomento productivo 2. ¿Está lista? O la salida de Pablo Campana implicó un tropiezo porque resulta que el ministro Iván Ontaneda primero tiene que revisar, seguramente van a reformular algunos elementos con los cuales ya había un acuerdo generado por el entonces ministro Campana. ¿Qué pasa con la ley de fomento productivo 2? Por mencionar otro ejemplo, ¿qué pasa con la ley de seguridad social? Este no es un detalle menor.
¿Sabías, contertulio, sabían, amigos, amigas, que en el Ecuador tenemos una ley de seguridad social que data de 1999 o 2000? Es una ley que se adaptó a la norma constitucional que derivó de la constituyente de Sangolquí, que fue aprobada por el Congreso liderado por la Democracia Cristiana y por el Partido Social Cristiano. Es una ley que apuntalaba la privatización de la seguridad social, y es una ley que fue declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la época. Porque el modelo de esa ley de seguridad social era un modelo similar, o pretendía apuntalar un modelo similar al que se manejó en Chile, con las administradoras de fondos previsionales. Eso fue declarado inconstitucional. Y tenemos una ley parchada, porque la ley del IES es una ley parchada. Y hay que decirlo, probablemente esta ley del IES es uno de los pendientes que dejó la década anterior, la década de Correa en el poder. No se impulsó una nueva ley de seguridad social que se adapte a la Constitución de Montecristi. Estamos 2019, la Constitución tiene una vigencia de 11 años y seguimos con la misma ley que data de la constituyente de Sangolquí. Y no sabemos hacia dónde va a apuntar la nueva ley de seguridad social. Te digo una cosa, yo me temo mucho. ¿Y por qué hemos comentado esto? Porque resulta que tenemos una asamblea sobre la cual no hay señales claras de el análisis de estos temas que realmente nos interesa como sociedad. Yo me temo mucho que varios de estos temas no van a ser analizados en el curso de este año y que se va a perder el tiempo. Mira tú, hay que sumarle una cosa adicional. En octubre, estamos a la vuelta de la esquina. Agosto, septiembre, octubre, estamos a la vuelta de la esquina. En octubre el Ejecutivo tiene que enviar a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el próximo ejercicio fiscal. Ahí tienes otra cosa. Va a tener tiempo la función legislativa para tramitar todo esto que estamos señalando. O sea, yo tengo este temor de que no ocurra. Creo que va a ser muy complicado por la coyuntura política. Porque tienes una asamblea atomizada. Y no solo por la coyuntura política, contertulio, sino por la misma composición de las... A ver, en esto voy a ser totalmente sincero y franco. Tú también has cubierto asamblea como cronista parlamentario durante un largo tramo de tu vida y sabes cómo opera, ¿no? Y cómo operó antes y cómo empieza a operar ahora a partir de mayo. Yo no creo solo que sea por la coyuntura política, sino también tiene mucho que ver las conducciones de las comisiones. Y hoy las comisiones, muchas de ellas o algunas de ellas no están, digamos, creo que no están en las mejores manos. No están me van a disculpar, no pero están a la altura. Hay casos y casos. Hay gente a la que le pueden reprochar lo que sea, pueden no coincidir políticamente con ellos, pero que tenían un manejo excepcional de las comisiones, creo que eso es innegable. O sea, hasta mayo de este año habían algunas comisiones que trabajaban 4 de los 5 días de la semana y a veces hasta los 5 días a la semana, ¿no? Cuando digamos lo de la asamblea y mucho se cuestiona el hecho de que sesionan solo martes y jueves, a veces solo jueves, a veces solo martes, a veces nunca. Pero en realidad el trabajo legislativo, y nosotros lo hemos destacado aquí en varias ocasiones, está en las comisiones. Pero hasta mayo tuvimos comisiones que elaboraban con una vorágine pero tremenda. Y nosotros le hemos dicho nombres y apellidos. Ahora no veo yo el mismo afán, sobre todo en tema de construcción de leyes. Porque en fiscalización, pedidos de información a diario. Que si revisan estos documentos, vaya usted a saber, contertulio, si revisan los documentos, si es que se dan la molestia de leerlos, por ahí por toneladas llegan las carpetas a la asamblea, el tema de la fiscalización, ¿no? Para decir que hay fiscalización, pero en construcción de leyes, yo no le veo ahora mismo, y no es tanto por el ambiente político, sino también creo que pasa por eso, por las destrezas y por el empeño que puedan tener quienes conducen las comisiones. Porque resulta que el que conduce las comisiones es el que lidera la redacción de los informes y es el que automáticamente se convierte en legislador ponente, a no ser que quien preside la comisión le delegue o la comisión delegue a otro legislador para que actúe como ponente. Y claro, aquí en el tema del COVID, por ejemplo, el informe quedó aprobado en la comisión anterior al 14 de mayo. Tú tienes una nueva presidenta que será la ponente
y la presidenta tiene que empaparse del contenido de ese proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Complejo el tema. Gracias a Luis Fernando Molina, que siempre nos escucha, me envía este aporte. Me dice lo siguiente: Santiago Cuesta dijo ayer en una radio fraterna que el presidente ya no tendrá la intención de incrementar el IVA. La pregunta ahora es, ¿se va a asentar más el proceso de privatizaciones? ¿Qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario? Si no era una exigencia del fondo el incremento del IVA, ¿por qué lo planteó el vicepresidente de la República? Son interrogantes que plantea nuestro oyente, que nos envía justamente este aporte. Mira tú, el consejero presidencial, de acuerdo a lo que me dice el oyente, ha señalado que ya no hay la intención de promover o de plantear el incremento del impuesto al valor agregado IVA, conforme se ha debatido en la última semana. Yo digo, no descarto lo que tú dijiste con Tertulio. ¿Qué cosa? Pudo haber sido un globo de ensayo. Pudo haber sido un globo de ensayo. Es que hay algunas cosas, ¿no? Y también pasó el gobierno anterior. Acuérdate cuando Correa en una sabatina habló de, por ejemplo, o enlace ciudadano, pero hay gente a la que le molesta el término sabatina. En un enlace ciudadano dijo, vamos a restringir la importación de calefones. Nos puso a debatir un mes entero sobre, ¿y ahora con qué vamos a calentar el agua? Todo el mundo hablaba. Es que era parte de la matriz, sí, energética, el cambio de la matriz energética, ¿no? Un enlace ciudadano nos dijo, vamos a poner impuesto a la comida chatarra. ¿Cuánto van a costar ahora las hamburguesas y los juegos? Y nos puso a debatir. Oye, digamos, el presidente en esa época, de alguna manera, era el que cada sábado marcaba la agenda de los medios y de la asamblea y de todo el país, ¿no? Ahora puede ser que ocurra lo mismo. Te pongo dos ejemplos. Partamos de este último, el tema del IVA. Te pongo otro, el tema del IES, de la seguridad social y el posible incremento de los daños para la jubilación y de las aportaciones. Una entrevista que dio Paul Grande en algún medio, me parece radial, en la ciudad de Cuenca. Que llegó en un... Claro, y que un zafarrancho. Exactamente, y desató un problemón. Entonces me parece que van soltando ahí como cositas para ver cómo reacciona la gente, que podría convertirse en eso, ¿no? En una prueba. Y quizás a la larga termina resultándoles en contra también. Quizás, ¿no? Quizás a la larga. Bueno, ya mismo con Pablo Dávalos, en minutos llegará acá a la radio y conversaremos con él sobre estos temas, el tema económico, el tema tributario, el tema de la seguridad social y el contenido del acuerdo con el Fondo Monetario, cuya inconstitucionalidad ha sido demandada en las últimas horas ante la Corte Constitucional. Un par de temas adicionales con Tertulio. Yo estoy impresionado de la violencia, esto sí se llama violencia política, porque tú puedes discrepar, tú puedes tener tus adversarios políticos, y creo que en la política hay adversarios y también hay enemigos. Hay adversarios, tal vez gente con la cual el político no comulga, pero saluda, se lleva, conversa, pero están en las antípodas del pensamiento político ideológico. Adversarios. Hay enemigos, gente que no se saluda, gente que no se respeta mutuamente. Pero yo sí planteo y sugiero a nuestros políticos, sé que es llover sobre mojado, es arar en el mar, ¿ya? Pero no puedo dejar de comentar el hecho de que hay políticos que tienen micrófono, que tienen redes sociales y que las utilizan para insultar a mansalva, a gente que no piensa como ellos. Yo estoy impresionado del lenguaje utilizado contra Pamela Aguirre. A mí no me corresponde decir si Pamela Aguirre es culpable o es inocente, si recibió o no recursos mal habidos. A mí no me corresponde decir que es verdad que recibió X cantidad de recursos para la campaña del colectivo, porque además es colectivo, no es movimiento, como lo dijeron ayer en algún canal. Rafael Contigo Siempre no es un movimiento, era un colectivo que buscó la recolección de firmas para impulsar justamente la posibilidad de que Rafael Correa vuelva a ser candidato a la presidencia de la República. Eso tendrá que determinarlo con Tertulio, amigos, amigas, la Administración de Justicia. Y es lo que corresponde. Yo creo que la crítica del político es absolutamente legítima, la crítica periodística es absolutamente legítima, pero se convierte en ilegítima cuando esa crítica se transforma en insulto. Por ejemplo, alguien me va a decir, no sorprende leerle a Abdalá Bucarán. Pero Abdalá Bucarán se refiere ayer en los peores términos a Pamela Aguirre.
compara su trabajo, lo que hizo, con el trabajo de una meretriz, de una trabajadora sexual, así tal cual. En un tuit realmente impublicable, impresentable, y hace algo propio el ex candidato a la vicepresidencia Andrés Páez, que la trata de vagabunda, de mosquita muerta, etcétera. Yo creo que así no se puede hacer política y no se debe hacer política. Yo creo que es totalmente legítimo que el doctor Páez o el abogado Bucaram tengan discrepancias, y es totalmente legítimo que planteen la necesidad de una investigación, pero tú no puedes tratar así a una mujer. Por más que te parezca impresentable una mujer, tú no puedes tratar así a una mujer. Y de estos políticos estamos nutridos aquí en el Ecuador, en esta cosa llamada Twitter, que se ha convertido en el lugar donde tú te encuentras las más variadas miserias humanas. Como la forma como el pastor Zavala, que pretendió ser presidente de la República en el año 2013, que no logró ni el 2% de la aceptación. O sea, ni la iglesia de él votó por él. Con una visión absolutamente retrógrada respecto de los temas de derechos. Está en su derecho de pensar lo que él quiera, pero también tiene la obligación de respetar a quien no piensa como él. Ayer se burló de un tuit de la activista Silvia Buendía, que recordaba que hace 10 años había fallecido su padre. Y este pastor, siendo pastor evangélico, en lugar de mostrar solidaridad, sentimiento, una cosa de esas, casi que ironizó del tuit que había escrito Silvia Buendía. De eso estamos rodeados y de eso estamos nutriéndonos en el Twitter. De estas miserias, de estas bajezas. Pasa muy metido leyendo estas Usted cosas. también. Sí, Usted pero también. no le doy la relevancia que le das tú. No, es que yo le doy relevancia. ¿Por qué le doy relevancia? Porque yo creo que yo creo que tenemos que buscar, mira, yo creo que hay que identificar a esta gente. Esta gente hay que identificarla. Pero yo creo que la hay que gente, cuestionarla. yo creo que la gente que comulga con la forma de pensar, que por ejemplo tú estás expresando en este momento y que nosotros lo hemos hecho durante 9 años, porque nosotros no es que estamos adaptando hoy el discurso a la coyuntura. No, pues. Es nuestra forma de pensar de toda la vida. Entonces, la gente que a diario nos escucha y que a diario sigue este programa y que piensa como piensas tú o piensa como pienso yo, y tenemos el mismo criterio y la misma forma de actuar y de pensar y de comportarnos en sociedad, yo estoy completamente seguro de que no suscribirán ni media palabra de las que publica el señor Bucaram o el señor Páez o Fausto Cobo cuando insultó a Marcelo Holguín, o este tipo Zavala, ¿no? Que supuestamente es un líder religioso. Yo no sé, pastor evangélico. Claro, yo no sé qué tipo de liderazgo pueda el hombre ejercer en su iglesia. Pastor evangélico, puedes creerlo. ¿Qué cosas son las que el hombre dirá al momento de sus sermones, ¿no? Con sus feligreses, o sea, ni siquiera quiero imaginarme, pero yo estoy seguro que hay gente que al igual que nosotros es totalmente crítica de este tipo de comportamientos y de este tipo de actitudes. En este caso se trata de una mujer, y más allá de ser una mujer, creo que ese tipo de tratos no lo merece ningún ser humano. O sea, esto ya no es ni siquiera una cuestión de género. Empezar a insultar por diferencias políticas, sean hombres o sean mujeres, y se ha convertido casi en una cuestión normal en este país. Yo recuerdo que aquí, quien hoy es ministra del Interior, dijo que es parte del debate político, ¿no? El acusarte de gorda, de prostituta. Recordarás tú que Bucaram en un programa radial dijo gorda, nalgona y prostituta a Gabriela Rivadeneira y a Marcela Guiñaga. Entonces, si eso para cierto segmento de la opinión pública y de la clase política de este país es normal, déjenme decirle que para nosotros no es tan normal. Eso no se puede normalizar. Porque nosotros no nos referimos así a cuando hablamos de ningún colega. Eso no se puede normalizar. Lo nombramos ni nada. Eso no se puede normalizar. Menos aún referirnos así a una mujer en este caso, ¿no? Entonces, a mí sí me causa es lamentable. Y a propósito, un mensaje que recibí hace un momento, mira tú, no se queda únicamente en el tuit de Bucaram y de Andrés Páez, sino en las réplicas que reciben ese tipo de mensajes llenos de odio. Por eso. Y no son solo ellos, hay más políticos que piensan igual y que actúan igual, y eso es lamentable porque van convirtiendo esta vaina en una bola de nieve que se hace cada vez más grande, y por eso yo ahora últimamente me refiero a este tipo de comportamientos y de actitudes
como un camino sin retorno. O sea, creo que este país y la política de este país, si se la sigue manejando de esa manera en redes sociales, cosa que no va a cambiar, es insalvable. Y yo creo que ya no hay retorno. Yo estoy de acuerdo contigo. Y sí, o sea, yo hago referencia a esto porque yo creo que esta gente hay que visibilizarla. Cargada de odio, cargada de animadversión, llenos de insultos, de coraje, o sea, yo creo que la sociedad tiene que empezar a condenar a esta gente. Que se presentan como líderes políticos, pero terminan comportándose como unos patanes de quinta categoría. Ya. Claro, y no me vengan, por si acaso, no vengan a hacer la típica comparación, pero si lo hacía fulano, no sé qué antes. Nosotros aquí, el mismo cuestionamiento generamos en su momento. Claro. En su momento. Y el fulano se enojó. Ya. Porque así es. Ni antes ni ahora. Señores, ni antes ni ahora. Eso alguna vez debería entender la sociedad. Ni antes ni ahora. Voy a la pausa rápidamente, gracias por la interacción de los oyentes, mucho ojo, tras la pausa estaremos dialogando con el economista Pablo Dávalos, hablando de economía, 7 de la mañana con 4 minutos. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Y hablando de bancos, a la familia de Vita con su Pacificar Débito, porque todos tus consumos participan por un año gratis de gasolina, seguro médico, Netflix, supermercados y muchos premios más. Pacificar Débito, historias que vivir. Banco del Pacífico. Para más información, revisa nuestra página web www.bancodelpacifico.com. Visita Cayambe. Ayer estuve por Cayambe con Tertulia y le trajo unos bizcochitos. Visita Cayambe, tierra de hermosos paisajes, parajes turísticos, riqueza cultural y patrimonial. Ay, Cayambe, ciudad histórica llena de arte, música, cultura y costumbres milenarias. Ven a Cayambe, somos historia, somos tradición, somos patrimonio. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 7 de la mañana con 7 minutos. Por acá Javier Llanes dice bizcochos y las hamburguesas. Ya mismo. El contertulio me ha hecho bullying públicamente, pero pronto... Salieron a defenderte, hermano. Pronto recibirá sus hamburguesas. Sí, dijeron que éramos trolls de la Secom. Oye, cito la fuente, gracias al colega Andrés Reliche. Cito la fuente porque hay que hacerlo. Fue en la fraterna Radio FM Mundo, en el noticiero Notimundo, en el que el consejero presidencial, Santiago Cuesta, ha afirmado que el gobierno rechaza, y esto dice la nota periodística, el gobierno rechaza categóricamente el incremento del impuesto al valor agregado IVA. Queda claro entonces que el anuncio o la especulación generada la semana anterior... Te recuerdo que Moreno dijo que no iba a haber paquetazo y subieron la gasolina. Bueno. ¿no?
Sí, pero esperemos el proyecto definitivo. ¿Qué piensa Pablo Dávalos, que ya está aquí en nuestra mesa de trabajo? El economista Pablo Dávalos, analista económico y además crítico de la situación económica del país. Bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros el espacio. Efectivamente, hemos escuchado declaraciones incluso del ministro que está evaluando varias alternativas, pero lo que es claro es que si no suben el IVA se les cae toda la programación económica contenida en la Carta de Intención. La Carta de Intención, como el Fondo Monetario, contempla específicamente el cambio en el sistema tributario hacia una tributación indirecta y contempla metas, y entre las metas está el incremento al IVA, ¿no? Entonces, pienso que por el momento el gobierno se ha asustado de la oposición que ha significado esto. Hay marchas, hay una oposición tanto de sectores del centro, de izquierda, de derecha, populares, etcétera, y ante esa avalancha de críticas que le dicen al gobierno, oye, ¿cómo es posible que hayas perdonado 4.000 millones a los empresarios y ahora se te ocurra cobrarles al resto de gente para cuadrar tus cuentas, ¿no? Ante eso el gobierno ha dado marcha atrás, pero es un paso estratégico nada más. Pienso que... O sea, es parte de la jugada, dice usted, economista. Porque está en la Carta de Intención. En la Carta de Intención consta. Es decir, lo del IVA tiene que ir porque es parte de los compromisos con los multilaterales. Lo que hemos conversado esta semana, la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico está en la Carta de Intención. O sea, todo lo que estamos discutiendo en materia económica está en la Carta de Intención. Estamos cumpliendo de manera taxativa, de manera puntual los contenidos de la Carta de Intención. La Carta de Intención establece incrementos a la tributación indirecta, establece metas de cuántos serían esos incrementos de alrededor de 2.000 millones. El gobierno tiene que cumplir eso para que le den el siguiente desembolso. En esta coyuntura el gobierno ve que todavía hay mucha oposición social. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Bueno, como hay mucha oposición social, la vamos a sostener para después. Pero ¿hay esa mucha oposición social o no? Porque yo no logro ver todavía una efervescencia economista. O sea, veamos qué pasa hoy con la convocatoria del paro nacional, pero yo no veo una movilización ciudadana y un mayor fastidio con las políticas que se han venido adoptando. Es decir, antes, cuando se anunciaba el tratamiento de un proyecto de ley como el de herencia y plusvalía, estaban tomadas las calles de Quito, son ¿no? Diferentes formas. Pero hoy no pasa nada. Tú no necesitas ciudades incendiadas. Ahora hay diferentes formas. Tienes, por ejemplo, las mediciones de popularidad y credibilidad. Tienes las redes sociales. Y es evidente que el presidente actual no goza de la popularidad y la credibilidad del pueblo ecuatoriano. Pero tiene un respaldo casi absoluto de los medios de comunicación. Sí, ¿no? Tiene los grandes medios de comunicación, le están respaldando las grandes cámaras, los gremios empresariales, lo están respaldando el sector financiero, lo está respaldando la embajada de Estados Unidos, lo está respaldando, pero eso no se mide, si tú quieres, en apoyos populares. El apoyo popular al régimen nos llega al 15%, es uno de los regímenes con menor popularidad en los últimos años de democracia. En redes sociales, que es otra forma que este momento la ciudadanía manifiesta su apoyo, su descontento, también tú puedes medir eso. Es decir, no somos ya la sociedad del siglo pasado, sobre todo en el siglo XX, donde tú tenías incendiadas las calles. Es cierto, hay movilizaciones, pero ahora hay otras formas de movilizarse, hay otros mecanismos de movilización. Y la política se está construyendo desde esos nuevos mecanismos, ¿no? ¿O será que la clase política está también que es también parte de este acuerdo, no le interesa empezar a movilizar a la gente y sacar a la gente a las calles? Porque, a ver, las banderas negras fueron en el 2015, eso fue hace 4 años, no fue en el siglo pasado. Las banderas y había nunca redes fueron sociales. más allá de 5 o 6 mil personas, no fueron eventos masivos. ¿Dónde se tradujeron los eventos masivos? En vía redes sociales, por ejemplo. Los políticos ahora tienen muchísimo miedo a Twitter, por ejemplo. Tienen muchísimo miedo a la red social. Fíjate lo que está pasando con el consejero presidencial. O sea, el consejero presidencial se está defendiendo. Santiago Cuesta. Claro, Santiago Cuesta, con denuncias hechas en redes sociales. Ajá. En redes sociales su imagen no está muy buena, porque se le ha demostrado además todo lo que ha hecho en contra del país, ¿no? Entonces pienso que ahora la política se mide desde otras variables, de otras coordenadas. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un gobierno que no atina con su modelo económico. El gobierno tiene que subir el IVA. Si no sube el IVA, se le cae la carta de intención. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Simplemente movimientos tácticos. Te dice, está bien, no voy a subir ahora, pero eso no quita que de aquí unas 2, 3, 4 semanas retomen el proyecto. Usted que es el especialista economista, a ver, suben 4 puntos el IVA, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Pero con esos 4 puntos de incremento, que obviamente implica que va a incrementar también precios y demás,
¿se van a mantener los niveles de consumo o esos niveles de consumo van a bajar dramáticamente? Bajan inmediatamente, bajan y dramáticamente. ¿Y entonces cómo van a llegar a los niveles de recaudación que requieren? La economía, se vuelve mucho más cara la economía, recaudan un poco más, pero eso produce siempre recesión, siempre produce recesión. ¿Por qué? Porque el motor de la economía está en el consumo, no está en la producción. El consumo es una de las partes fundamental del Producto Interno Bruto, etcétera. Entonces, el momento que tú golpeas el consumo, golpeas a toda la economía. Por eso nosotros hemos visto que la carta de intención le afecta gravemente a la economía, ¿no? Y hemos propuesto a la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad de la Carta de Intención. ¿Por qué es inconstitucional desde su óptica la Carta de Intención? Porque cuando tú empiezas a revisar la Carta de Intención te das cuenta que la Carta de Intención no es compatible con el texto constitucional. Por ejemplo, la metodología de cálculo del déficit fiscal. La metodología de cálculo del déficit fiscal establece que instituciones como el Banco Central, instituciones como la Seguridad Social, los GATS, por ejemplo, mantienen cuentas separadas con respecto al sector público no financiero. El Fondo Monetario y respeta esa condición de independencia de cuentas y hace una sola cuenta para calcular el déficit fiscal no petrolero, lo llama. Lo otro tiene que ver con la independencia del Banco Central, por ejemplo, la autonomía con respecto a algo que prohíbe la Constitución. Y hay una serie de inconstitucionalidades. Nosotros hemos detectado 16 grandes capítulos en donde hay inconstitucionalidades concretas, evidentes, taxativas de la Carta de Intención con respecto al ordenamiento jurídico. Por ejemplo, darle autonomía al Banco Central. Eso está prohibido en la Constitución. ¿Y cómo pretenden hacerlo entonces a través de una reforma legal? O sea, no puedes dar la autonomía si no cambias la Constitución. Por ejemplo, toda la reforma tributaria está prohibida en la Constitución. Por ejemplo, toda la disminución de la inversión pública está prohibida en la Constitución. Por ejemplo, la Carta de Intención se aprueba mediante una resolución del Comité de Deuda y Financiamiento. El Comité de Deuda y Financiamiento emite esa resolución indicando que los recursos de la Carta de Intención, los recursos del Fondo Monetario son para inversión, porque la Constitución solamente te aprueba endeudamiento externo si es para inversión. Pero el Fondo Monetario nunca genera créditos para inversión, nunca. Los créditos del Fondo Monetario son de libre disponibilidad y para la balanza de pagos, pero la Constitución te prohíbe ese tipo de créditos. ¿Y en qué está utilizando ahora mismo el gobierno los recursos que está en libre utilizando? Disponibilidad. Lo que pasa es que el Banco Mundial te presta para programas de inversión, para construir una carretera, etcétera, el Banco Mundial. Pero el Fondo Monetario te dice, ya, tienes problemas de balanza de pagos, toma el dinero. Te doy el dinero, tú lo pones en la cuenta y tú lo gastas como tú quieres. Eso está prohibido por la Constitución. Y el Comité de Deuda y Financiamiento emitió una resolución que está en contra del convenio constitutivo del Fondo Monetario, está en contra de la Constitución, está en contra de las leyes para garantizar y avalar este tipo de acuerdos. Hubo algo que nos dijo usted la última vez que estuvo aquí en este espacio de noticias, economista, y es que con la aplicación del acuerdo con los multilaterales liderados por el Fondo Monetario Internacional se pone en riesgo la dolarización. ¿Por qué? Fíjate tú, hay al menos 3 aspectos que a mí me llaman muchísimo la atención. El primero es el impuesto a la salida de divisas. Si tú eliminas el impuesto como está previsto en la Carta de Intención, tienes fuga de capitales y la fuga de capitales altera la balanza de pagos y nos conduce a una crisis de liquidez. El segundo es el coeficiente de liquidez doméstica. El coeficiente de liquidez doméstica está en el 60%. El Fondo Monetario quiere reducir ese coeficiente, es decir, motivar el hecho de que sobre todo banqueros tengan guardado el dinero en el exterior. El tercero tiene que ver con la independencia del Banco Central. Tú no necesitas, en contexto de dolarización, independencia del Banco Central. Necesitas articulación institucional entre el Banco Central, las empleadas y el Ministerio de Finanzas. Recordar, si me permite interrumpir nomás, recordar que fue en la Constitución de Sangolquí en donde se incorporó el concepto de autonomía del Banco Central antes de la dolarización de la economía, en el año 98. Efectivamente, ¿no? En esa Constitución en 1998, además, en una resolución se aprobó el hecho de que el Estado puede entregar créditos en contexto de crisis bancarias, ¿no? Entonces esa Constitución hizo muchísimo daño al país, pero la Constitución de 2008 es muy taxativa con respecto a eso. Asimismo, se le prohíbe al Banco Central utilizar la liquidez interna que pueda tener para garantizar préstamos de liquidez, por ejemplo, al gobierno central en contexto donde existan crisis de liquidez. Entonces, si tú pones esos 4 elementos en el cóctel, tú tienes un escenario muy, pero muy peligroso de crisis de liquidez. Crisis de liquidez significa que no hay dinero en la economía. Y nosotros, al tener
tener un esquema de dolarización necesitamos tener mucho cuidado con la balanza de pagos, muchísimo cuidado con la cantidad de dólares, hay que proteger la dolarización. Lamentablemente la carta de intención no nos permite proteger la dolarización. Eso ya pasó en Argentina. En Argentina tuvo un sistema económico muy parecido al nuestro en cuanto a la moneda, tenía un sistema que se llama convertibilidad. Con la convertibilidad de Menem. En el año 2001 el Fondo Monetario le recomendó que haga exactamente lo mismo que hoy nos está recomendando. ¿Y qué es lo que pasó? Se acabó la convertibilidad. Otra cosa que me preocupa de la carta de intención es lo que pasó en 1994. En 1994, la carta de intención que se firmó en ese entonces, Dají la firmó, establecía la liberalización del mercado de capitales, sobre todo el mercado financiero, porque decían que la competencia en el mercado financiero iba a provocar la disminución de la tasa de interés. Eso provocó la burbuja financiera que explotó en 1999 y produjo la crisis de 1999. Esa misma recomendación consta en la nueva carta de intención, la liberalización del sector bancario financiero. Entonces, otra vez volver a repetir la historia de 1994, me parece que el Ecuador no se merece. ¿Se puede repetir esa historia del año 94 en dolarización? Es que eso está. En el 94 no estábamos dolarizados, estábamos sucretizados, teníamos autonomía financiera, autonomía monetaria, para hablar con más propiedad. Tú puedes estar dolarizado, pero que las burbujas se pueden formar, ¿no? Porque forman parte de juegos especulativos. Es decir, en vez de especular con sucres, ahora especulas con dólares nada más y tienes una ganancia mayor. En 1994 te dijeron a los bancos, especulen, señores. O sea, tengan... Cuando se flexibilizaron las normas y las pequeñas sociedades financieras se transformaron en bancos que no lograron capear el temporal, en el año 99 quebraron. Eso otra vez se repite en esta carta de intención. Se dice otra vez, liberalicen el sector financiero y otra vez jueguen, muchachos. Entonces, pero ahora van a jugar con dólares, pues. Entonces, esta carta de intención, cuando tú la lees, cuando tú la analizas, o sea, realmente te genera muchísima preocupación. Y lo menos que podemos hacer los ecuatorianos es defendernos de este instrumento, porque las cartas de intención del Fondo Monetario han conducido generalmente a crisis. Mira, acaba de circular un estudio académico de varias universidades del mundo, entre ellas de Canadá, del Reino Unido, de Estados Unidos, de Alemania, donde evalúan más de 135 países que han firmado cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional durante 30 años. En este estudio académico no hay un solo caso de los 135 países que haya logrado superar la crisis. Un solo caso, es decir, es el 100% de fracaso, si tú quieres. Entonces, yo no entiendo cómo el Ecuador se puede convertir en una situación excepcional, ¿no? Entonces, nosotros en este momento, economista, podríamos estar mirándonos en el espejo de la Argentina, donde el propio Fondo Monetario no prevé un crecimiento más alentador a 2020 y donde el propio PIB ha bajado, ha reducido considerablemente. En la carta de intención que el Ecuador acaba de suscribir con el Fondo Monetario hay un gráfico muy interesante, creo que en la página 55 de esta carta de intención. En este gráfico hay dos líneas, una línea que es el PIB en los próximos años sin el Fondo Monetario y la otra línea que es el PIB con el Fondo Monetario. Es interesante este gráfico porque la línea sin el Fondo Monetario va hacia arriba y la línea con el Fondo Monetario va hacia abajo. Es decir, sin el Fondo Monetario nosotros en este momento tendríamos un crecimiento de alrededor del 3%. Datos del propio Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario nos dice que este año vamos a decrecer al menos 0,5%. Las políticas del fondo solamente se utilizan en contextos de hiperinflación, nada más, y son momentáneas, circunstanciales para resolver cuando estás con hiperinflación y balanza de pagos en crisis, ahí las utilizas, nada más. Pero entonces, ¿a dónde había que acudir? Porque según el gobierno había que acudir y solicitar apoyo financiero internacional. ¿Sabes cuánto te da el Fondo Monetario? El Fondo Monetario le dio al Ecuador 650 millones en la primera cuota, y cada 3 meses le da 250 millones de dólares. ¿Crees que con 250 millones nosotros vamos a poder resolver nuestros problemas financieros? Es lo que le da el Fondo Monetario. ¿Había que acudir a los chinos de nuevo? O sea, donde tú quieras, pero no al Fondo Monetario. Los chinos son los intereses altos y los plazos desde algunos sectores. Sí, el problema ¿El fondo no nos ofrece mejores plazos, mejores condiciones? El problema no es financiero, el problema es político. Ya. Si tú tienes una condicionalidad, si tienes una tarjeta de crédito que te dice yo le voy a dar la tarjeta de crédito al 2 o 3%, pero usted me da su cheque de pagos y yo le distribuyo el dinero de su cheque de pagos, porque te doy el 3%. ¿Qué prefieres tú?
¿Prefieres entregar, qué sé yo, que apenas te paguen, le das a esta financiera para que ella te administre tus recursos, o prefieres tú tener la capacidad soberana de manejar tus propios recursos? El problema no es financiero, el problema es político. El Fondo Monetario te impone condicionalidades de tipo de política económica, te quita la soberanía económica, no te deja construir, si tú quieres, tu propia política económica. Tú transfieres todo el tablero de mando de la política económica al Fondo Monetario. Ese acuerdo con el fondo, esa carta de intención con el Fondo Monetario, ¿no podría apuntar a la reactivación de la economía como ha anunciado el gobierno? Nunca, en ningún caso, las políticas del fondo son de reactivación. Son políticas de ajuste. ¿Y cómo se entiende, si es así, cómo se entiende que el sector empresarial apoye el acuerdo con el fondo? Mira, los sectores empresariales en este momento están sintiendo ya lo del Fondo Monetario. ¿Cuáles son los sectores empresariales que en este momento están apoyando al Fondo Monetario? Aquellos sectores empresariales que son monopólicos, que tienen economía de escala para resistir la recesión y que gracias a esa recesión pueden garantizar, extender y consolidar sus posiciones de monopolio en la economía. Los comerciantes y los importadores, comerciantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esos sectores pueden apalancarse porque el Fondo Monetario les permite reducir los salarios, ¿no? Recuerda que en la carta de intención hay una frase que dice: vamos a dejar un régimen de menor rigidez laboral para mujeres y jóvenes. Eso dice textualmente el Fondo Monetario Internacional. Entonces también viene una reforma laboral en la cual se plantea, según sus palabras, economista, la flexibilización nuevamente. Eso está en la carta de intención. Retroceso en materia de derechos laborales. Eso está en la carta y eso es inconstitucional. Eso no, está en contra de disposiciones constitucionales expresas. ¿Y ustedes han recibido alguna respuesta de los jueces de la Corte Constitucional? Nosotros hemos entregado esa demanda. Hace una semana entregamos esta demanda. Yo le he dicho a la ciudadanía que le puedo entregar la demanda. Es un documento de más de 140 páginas. Tiene datos, cifras, es muy sustentado a nivel técnico, económico, académico y sobre todo jurídico, ¿no? En términos constitucionales. Les he dicho que en mi cuenta Twitter, que es Pablo Dávalo 63, me envían su correo electrónico y yo puedo entregarles a los ciudadanos el contenido de la demanda para que sea un producto, si tú quieres, de socialización y debate público para la sociedad ecuatoriana, ¿no? Igual te lo digo a ti, cuando quieras te lo puedo enviar para que tú lo tengas. Muchas gracias. Oiga, ¿usted cree que la Asamblea Nacional debería conocer y ratificar o negar el acuerdo con el Fondo Monetario? Por lo menos debatir, pues, con Tertulio. ¿Ah? Por lo menos debatir. Pero porque de esto también hay una discusión. Hay quienes piensan que no se requiere el pronunciamiento de la Asamblea. Hay otros que dicen, al ser un acuerdo internacional, se requiere el aval de la Asamblea Nacional. Nosotros indicamos eso en la demanda de inconstitucionalidad, en la acción pública de inconstitucionalidad, si eso no es un tratado internacional. Si es un tratado internacional, la Asamblea tiene que conocerlo. Si no es un tratado internacional, entonces las condicionalidades no son, si tú quieres, constitucionales. Porque la condicionalidad que establece el Fondo Monetario en la Carta de Intención solo puede ser avalada si es un tratado internacional, si es reconocido, legitimado y, si tú quieres, autorizado por la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional no te autoriza eso, entonces la condicionalidad que el Fondo establece no corre. Te pongo un ejemplo. Para que veas cómo es la Carta de Intención. Hay un párrafo donde el Fondo Monetario dice: se prohíbe al Banco Central realizar operaciones contenidas en la Ley Orgánica de Financiera y Monetaria. Y yo me pregunto, ¿quiénes son ellos para prohibirle al Banco Central la aplicación que haga lo que la ley le permite hacer? O sea, ¿quiénes son ellos? ¿En base a qué atribución ellos le prohíben al Banco Central realizar lo que la ley le determina? Entonces tú vas al convenio constitutivo y revisas el convenio constitutivo y dices, ¿dónde está pues esa prohibición? ¿No? Y no consta en el convenio constitutivo, porque el convenio constitutivo dice: se velará la estabilidad del crecimiento y sobre todo se fortalecerá la balanza de pagos y la estabilidad de los tipos de cambio a nivel mundial. En ninguna parte del convenio constitutivo dice. Vas a los tratados internacionales, ¿en qué parte? Sobre todo la Convención de Viena de los años 60, ¿en qué parte tú estableces que venga otra institución y te prohíba hacer algo que te permite la ley? Nos tratan de una manera totalmente peyorativa. Entonces, ¿qué hice yo? Revisé la Carta de Intención de Argentina para ver si en Argentina constaban las mismas prohibiciones que nos planteaban a nosotros. Y me sorprendo porque cuando reviso la Carta de Intención de Argentina, el Fondo Monetario es mucho más prudente con respecto a la Argentina que con respecto al Ecuador. Creo que en el caso del Ecuador se les pasó la mano. Creo que vieron un gobierno tan débil,
que dijeron podemos hacer absolutamente lo que queramos. En la carta de intención que el Fondo Monetario firma con Argentina, nunca el Fondo Monetario le prohíbe a su Banco Central realizar operaciones monetarias financieras, nunca. Y a nosotros sí nos prohíbe. Entonces, son cosas absolutamente raras, ¿no? Hay un tema que a mí, de todo este diálogo sí me preocupa y me llama mucho la atención, porque usted dijo en un tramo de la entrevista hoy, economista, esto, además de ser un tema técnico y económico, es un tema político. Y, por ejemplo, la vigencia del acuerdo con los multilaterales en la Argentina está de alguna manera también marcando el destino político de ese país e influyendo permanentemente en lo que podrían ser las próximas elecciones presidenciales. Es una nueva forma de intromisión también de la política en lo exterior hacia adentro, acá en nuestro país. O sea, no solo poniendo dinero a través de los créditos, sino también tratando de decirnos, ojo, tienen que tomar este camino y no retornar en el camino que estuvieron los 10 años anteriores. Hay otra frase, te respondo con otra frase de la carta de intención. Me la he leído que casi la tengo ahí más o menos. Otra frase que dice, nosotros vamos a realizar reformas, cambios legales en la primera mitad del 2019 y se aprobarán en la segunda mitad del 2019 para el 2020 y 2021. Es decir, para el Fondo Monetario las reformas legales que ellos van a proponer se dan ya por sentadas. El Fondo Monetario ni siquiera se le ocurre pensar que el sistema político le puede decir que no. Claro. Entonces, eso que yo planteo, con una asamblea como la que tenemos, en donde hay una clara atomización, más allá de que obviamente hubo un acuerdo o hay un compromiso ahí político, pero no hay ninguna certeza de que las reformas estructurales van a salir o van a ser aprobadas en la legislatura. Para el Fondo Monetario hay la absoluta certeza de que esas reformas van a ser aprobadas. ¿Usted tiene esa certeza? No, el Fondo Monetario lo dice. El Fondo Monetario establece en la condicionalidad. Verás, la carta de intención establece tiempos, establece metas, establece, si tú quieres, un cronograma, donde en ese cronograma están dadas una serie de cosas. En la carta de intención dice, en el primer semestre el Ecuador tiene que ingresar a la Alianza del Pacífico. ¿Y qué es lo que estamos conversando en estos días? Dime tú. Estamos ingresando en la Alianza del Pacífico. Después dice, para la segunda mitad se van a llevar adelante cambios legislativos que se van a aprobar. Para el Fondo Monetario esos cambios legislativos se van a aprobar. Y yo me imagino que habrá cosas que están por fuera del acuerdo que también son parte, como el tema de Assange, por ejemplo. Me imagino también, me imagino. Entonces, ¿qué es lo que estamos en este momento debatiendo? Ya estamos debatiendo y el gobierno ya lo ha dicho, vamos a enviar un conjunto de reformas legislativas, no con el carácter de económico urgente. ¿Y qué va a hacer la Asamblea? Las va a aprobar, pues. Las va a aprobar las reformas del fondo. Entonces, para el Fondo Monetario, el sistema político no es ningún problema. Los partidos políticos no representan ningún problema. ¿Dónde está el problema? En las redes sociales, en las organizaciones sociales, en la capacidad de respuesta. Ahí está el problema. Y el Fondo Monetario lo pone en una matriz, además. Yo advierto que el trámite de las reformas estructurales que pide el fondo va a ser muy complejo en la Asamblea. No, el Fondo muy complejo. No, o sea, ¿quién tienes en la Asamblea que te va a decir no al Fondo Monetario? Ve, si esta ley de fomento productivo que se aprobó en agosto del año pasado tuvo el voto de Pachacutic. Claro, no es ningún problema para el Fondo Monetario. Entonces, ¿usted sigue ambiente entonces? O sea, ¿Usted sí cree que van a aprobar? Hay por lo menos 30 votos que no van a avalar los únicos, el acuerdo, que es el bloque de la bancada de la Revolución Ciudadana, que son los llamados correístas. Sí, son los únicos que se van a decir poner. Que no. Ellos no, pero salvo ellos, yo no veo a ninguno de nosotros más. ¿Pero usted cree que Pachacutic también está cooptado por el gobierno? Espero que no esté cooptado, pero creo que no tienen idea, no tienen brújula política. Pero son parte del reparto, ¿no? Son parte de esta nueva mayoría, de esta coalición parlamentaria. Pero les veo a muchos asambleístas sin brújula política, definitivamente, ¿no? Aprobando cualquier cosa, aprobando realmente cualquier cosa, pero más allá de eso... es que no hay un debate ideológico ahora en esta asamblea, hay un debate del acomode nomás. En la carta de intención está la oposición, están los riesgos, ellos llaman riesgos. Ellos identifican 3 riesgos: 1, que caiga el precio del petróleo; 2, la sobrevaloración del dólar; y 3, la oposición política, social y política. Y frente a la oposición social y política, ellos recomiendan una estrategia de comunicación. Una estrategia de comunicación que pueda establecer, que pueda, si tú quieres, condensar un consenso político alrededor de la carta de intención. Y es eso lo que están haciendo los grandes medios de comunicación. Oiga, déjeme citar un mensaje que acabo de recibir que, digamos, va en contraposición a la postura de Pablo Dávalos. Dice, es muy fácil estar del otro lado y ser el salvador económico, pero cite alternativas reales, no solamente desde la teoría. Esa doctrina, dice nuestro oyente, que es crítico de la postura de Pablo Dávalos, ha fracasado en toda América Latina
y la gente sabe que este ajuste es la única opción, que se necesita reactivación, dice. Y hablan de que hay un bloqueo sobre todo de los proyectos inmobiliarios. Es una persona vinculada al sector de la construcción la que me escribe este mensaje. ¿Qué opina usted sobre este mensaje? Quiero decir a todos los ciudadanos, ajuste significa contracción. Es lo contrario de reactivación. Nosotros le propusimos al presidente Moreno en enero del año 2018 una estrategia de reactivación económica. Le propusimos, por ejemplo, disminuir el IVA, le propusimos generar apoyos para el sector de la construcción, le propusimos generar apoyos para el sector agrícola. Entonces, yo estoy criticando algo que está pasando. La carta de intención nos lleva a una crisis peor que la de Argentina. ¿Por qué? Porque no tenemos política monetaria. Si el ciudadano ecuatoriano considera que está bien a ir a una crisis, porque ese es el camino correcto, ¿qué se puede hacer ante eso? Habrá otro grupo de ecuatorianos que consideramos que someternos a una crisis, al menos después del escenario de 1999, no es justo para el país y que hay plan B. Si nosotros hubiésemos activado las alarmas en el año 94 y 95, probablemente la crisis del 99 no se habría producido. ¿Qué pasó en el 94? Se aprobó una carta de intención sin que exista la discusión social, y esa carta de intención nos condujo a la crisis de 1999. Ahora, a mí lo que me preocupa es que estos procesos a nosotros no nos han servido de nada para aprender, porque no hemos aprendido absolutamente nada si volvemos a repetir las mismas recetas, pues. Sobre todo las élites, ¿no? Pero la carta de intención que hemos suscrito es muy agresiva con el Ecuador. Ajá. Independientemente de la posición ideológica, pues mira, tú puedes ser de izquierda, tú puedes ser de derecha, puedes ser lo que quieras, pero hay algo que no se negocia, se llama soberanía. La carta de intención se va por encima de la soberanía del país. Y es terrible, porque fíjate tú, el momento en que nosotros hemos puesto esta demanda de inconstitucionalidad, el ordenamiento jurídico dice que el Estado no puede proceder hasta que no se emita sentencia. Porque si se emite sentencia alrededor de lo que nosotros hemos dicho y la Corte Constitucional finalmente defiende la Constitución, lo actuado por el gobierno deja de ser constitucional, ¿no? Y por lo tanto deja de ser legal. Y se cae todo lo que está haciendo el gobierno hasta este momento. Entonces hay que exigirle a la Corte Constitucional que emita una sentencia para, sobre todo, garantizar la seguridad jurídica del país. Insisto, no se trata de una posición ideológica, no tiene que ver con izquierda, no tiene que ver con derecha, tiene que ver con la vida de todos los ecuatorianos. Podemos llevar adelante una estrategia de reactivación, hay posibilidades y tenemos que defender la soberanía del país. Miremos el escenario de Argentina, miremos el escenario de Grecia, no queremos ese escenario para el país. Ya lo vivimos en el año 1999, no tenemos por qué repetir nuevamente el escenario de 1999, hay posibilidades de salir. Mira tú, el sector camaronero tiene exportaciones récord, el sector de flores ha exportado a sí mismo a nivel récord, hay una reactivación económica. ¿Por qué ajustar la economía si hay reactivación? ¿No estamos en recesión, economista Dávalos? No, pues el gobierno es el que está generando la recesión. El sector camaronero... El país no está, la economía no está en recesión. El precio del petróleo se incrementó. El gobierno calculó venderlo por los $50, se está vendiendo sobre los $60. Hay todos los recursos para la reactivación, pero al gobierno le interesa la recesión. A los operadores políticos del gobierno les interesa. ¿Por qué? Porque con la recesión puedes abaratar la infraestructura pública y venderla, pues. ¿No? Y el Fondo Monetario te dice, véndala. ¿No? Véndala, creo que mucha gente todavía está esperando que explote Coca-Cola Sinclair o la refinería. No va a explotar Coca-Cola Sinclair ni las refinerías. ¿Eso fue mentira entonces? ¿Una cortina de humo? Fue para bajar el precio, pues, para bajar el precio y privatizarla. Fue para eso, ¿no? Entonces, decirles a los ciudadanos que hay un contexto de reactivación económica y que la crisis, el desempleo que en este momento vivimos los ecuatorianos, es una situación creada directamente desde el poder, ¿no? Desde las condiciones que en este momento el poder está generando. ¿Usted va a salir hoy a las protestas? Pues al paro? Claro, sí. Tenemos que salir todos, creo yo. Correcto. ¿Y qué pasa? Usted es profesor universitario, economista. Yo sí le quiero preguntar esto porque a propósito de una conversación que tenía el viernes anterior, sí. Digo, a mí me provoca una doble decepción ver el momento que estamos atravesando, porque yo también fui estudiante universitario y yo fui de los que salió a las protestas en contra del ALCA y en contra del TLC y para que se vaya la OXI del Ecuador. Y hoy... Tú eras del... ¿Cómo es? Yuxi, ¿cómo es? Claro, Yuxi, Oxi, Yuxi. Entonces, yo ahora veo una población universitaria, usted es académico, usted es docente universitario, y veo una población universitaria totalmente desentendida de la situación política. Sí. Y digo, mi decepción es doble, porque el periodismo que era combativo, hoy veo que ha dejado de serlo. Entonces, por un lado,
ver a los universitarios que están totalmente inmóviles y por otro lado ver una sociedad que va al mismo ritmo de esos universitarios, que ya no les preocupa absolutamente nada. Algún rato sería interesante conversar sobre las universidades. Efectivamente, yo he sido víctima de la violencia del sistema universitario, por ejemplo. El hecho de hablar, el hecho de opinar me ha significado muchísimo a nivel académico. Algún rato conversamos y el público debería saber qué son las reformas de Bolonia, qué es el proceso de privatización que vive en este momento las universidades, pero creo que esa es materia de otro espacio porque es muy complejo y creo que algún rato tenemos que desentrañar qué está pasando con las universidades, con los estudiantes. Habrá que conversar. Con la investigación. Mientras tanto, los banqueros, ¿cómo están? Cada vez más felices, más contentos. ¿Están ganando bien los banqueros? Siempre han ganado. ¿No están en dificultades? Mira, en 1999, cuando el país se hundía, los banqueros declararon utilidades. ¿Y ahí está pasando algo similar? Por supuesto, están ganando bien. Están con muchas expectativas de la privatización. Ajá. Están con muchas expectativas. Porque ellos pueden entrar a invertir ahí también, ¿no? Claro, está en juego una infraestructura valorada en más de 50.000 millones. Por ejemplo, en CNT o en el sector eléctrico. CNT, Banco del Pacífico, etcétera. Sector eléctrico también. Por supuesto, ¿no? Sector eléctrico. La infraestructura que se quiere privatizar tiene una valoración en este momento de alrededor de 50.000 millones de dólares. Pero ellos calculan que se puede vender a una décima parte de ese valor. ¿No? Entonces, para ellos es un negocio realmente importante y los banqueros están prestos a participar de ese negocio, ¿no? De esos temas habrá que seguir hablando. Economista, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Interesante charla con Pablo Dávalos, analista económico crítico con la situación económica y fundamentalmente con el contenido del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuya inconstitucionalidad ha sido demandada por Pablo Dávalos ante la Corte Constitucional. 7 de la mañana, 39 minutos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Vamos a revisar las previsiones para la jornada de este día martes, 16 de julio de 2019. Tenemos una invitación a rueda de prensa. Esto va a ser en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué tipo de desarrollo está financiando el Banco Interamericano de Desarrollo, BID? Comunidades y territorios afectados por megaproyectos responden. Esto va a ser a las 8 de la mañana en el Hotel Sheraton, en la ciudad de Guayaquil. Vamos a ver qué tenemos hoy en la agenda de la Asamblea Nacional. Para hoy, 16 de julio, a las 8 de la mañana, sesión de la Comisión de Fiscalización, análisis y debate del informe sobre el juicio político presentado en contra de Verónica Espinosa, ex ministra de Salud Pública. Esto va a ser en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. Este proceso está impulsado por la legisladora independiente Mae Montaño. Eso a las 8 de la mañana en la sesión de fiscalización. Mientras tanto, a las 10 horas será la sesión número 608 del Pleno de la Asamblea Nacional. Se tratará el proyecto de resolución, para variar, una resolución referente a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, ética y probidad establecidas en la Asamblea Nacional del Ecuador en el marco del modelo de gestión de Parlamento abierto.
Y también se tratará el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al artículo 3, numeral 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Como cuarto y último punto del orden del día, en la Asamblea, el primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero para la recategorización de embarcaciones pesqueras artesanales en el Salón Nela Martínez del Pleno de la Asamblea Nacional. Estas las previsiones para la jornada de hoy, martes 16 de julio, 7 de la mañana con 43 minutos. Alexis Moncayo está en A Primera Hora. Visita Cayambe, tierra de hermosos paisajes, parajes turísticos, riqueza cultural y patrimonial. Cayambe, ciudad histórica, llena de arte, música, cultura y costumbres milenarias. Ven a Cayambe, somos historia y tradición, somos patrimonio. Bueno, 7 de la mañana con 43 minutos. Gracias por la enorme interacción que tuvimos en la entrevista anterior, hablando sobre la situación económica del país. No queda más que migrar a Marte, ¿no? Oye, tengo por acá una previsión adicional. 9 horas, Fiscalía General recibe versión vía Skype desde Venezuela de Vinicio Alvarado. No sé si es Vinicio o Fernando. Vinicio debe ser, ¿no? Sí. Y a las 14 horas... Sí, está con ñaño. Sí, 14 horas, reinstalación, audiencia preparatoria de juicio en contra de Pablo Romero. Corte Nacional de Justicia, Mezanine 1, me imagino debe ser, ¿no? Oye, por cierto, ¿ya se fugó Alexis Vera o qué? No, está en su casa. Ah, ¿no dijeron la semana pasada que había riesgo de fuga? No, pero está en su casa. Está cuidando al perro. Si se va alguien, cuida al perro. 7:45. Bueno, hablemos del estado de la infraestructura vial. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas cumple 90 años de vida. Interesante. Antes Ministerio de Obras Públicas, ahora Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ricardo Paula visita nuestra mesa de trabajo. Él es viceministro de Infraestructura y Transporte. Nos acompaña acá en A Primera Hora. ¿Cómo le va, viceministro? Bienvenido. Bienvenido. Mauricio, muchísimas gracias. Muy buenos días. Y qué bueno poder tener la oportunidad de compartir unos minutos lo que significa el trabajo de la cartera de Estado. Oiga, llegan a 90 años, pero ¿cómo está la infraestructura vial? Y le hago esta pregunta porque, claro, en estas horas o en estos días ha habido preocupaciones sobre lo que está pasando en algunas carreteras del país. ¿Cómo encontramos hoy la infraestructura vial? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? La problemática que se ha generado las últimas semanas, básicamente en lo que significa la conectividad Sierra Norte, Amazonía, Papayacta, Baeza, una afectación de consideración, la pérdida del puente sobre el río Huango y en general de los 33 kilómetros que conectan Papayacta con Baeza. Una situación compleja, son 3 provincias las que se conectan directamente a través de este cordón vial. Hablamos de Sucumbíos, Napo y Orellana. Es por esta razón que inmediatamente como institución tuvimos que tomar acciones, el restablecimiento del sitio del Huango con la implementación de una estructura Bailey, una estructura provisional, y luego la reparación de los tramos viales hacia abajo, hacia Baeza, ¿no? Que en realidad es la parte más compleja, más allá de lo que ocurrió con el puente. ¿Pero en este momento hay paso o no? Mire, sí estamos dando paso restringido. Le voy a hacer notar en este sector denominado Yaguana, tuvimos una fractura de la mesa de la vía, lo que nos imposibilitaba que pudiéramos tener el tráfico abierto a todo tipo de vehículo. Bajo esa circunstancia habíamos dispuesto los trabajos para entrar hacia el talud, poder recuperar Rancho de Mesa y en los próximos días generar una movilidad de manera estable y segura.
Sin embargo, las lluvias del último fin de semana nos han traído algunas complicaciones y hemos tenido que proceder a cerrar de manera permanente en las últimas horas. Hoy estamos ya restableciendo nuevamente para tráfico liviano y para el tráfico del sector, para los vehículos de la zona, que son quienes más necesitan, ¿no?, mantener esta conectividad, y en los próximos días iremos restableciendo para el resto de transportes. Eso en la vía Papayacta-Baeza. En el resto de la troncal amazónica, ¿cómo está la situación vial? Sí, efectivamente, ¿no? La troncal amazónica es la que más preocupaciones ha generado en las últimas semanas, y en la conectividad de igual manera entre Sierra y Amazonía en la zona del Austro. Hemos tenido también alguna complicación, lo que significa Azuay Morona. Sixi-Gualaquiza, una de las vías que tuvo alguna afectación, de igual manera Gualaceo Plan de Milagro. Esta vía que veníamos trabajando ya desde meses anteriores, ¿no? Es un contrato que arranca en el 2016, el del sector denominado Ingamuyo, un sector bastante complejo desde el punto de vista geológico. Venimos estabilizando este talud, venimos trabajando con un horario restringido de paso de vehículos, y venimos avanzando en este sentido con los trabajos que han podido de alguna manera ya generar mejores condiciones de movilidad en esta zona. Y, ahí vamos de la Amazonía. ¿Qué pasa en la sierra? ¿Cómo está la situación vial en la sierra? Ya, en la sierra las cosas se han puesto más estables en los últimos días. Tuvimos un cierre importante hace 3 semanas en la vía Latacunga-La Maná, kilómetro 91. No, la semana pasada creo que fue eso. No, eso ya son 3 semanas. Hubo un correcto. deslizamiento macro, son casi 15,000 metros cúbicos que se deslizaron hacia la calzada de la vía, les decía, en el kilómetro 91. Un sitio que históricamente no había generado problemas, pero en esta ocasión y con la presencia de las lluvias nos ha traído este evento. En pleno verano. La verdad es que el segundo semestre, el inicio del segundo semestre suele ser la época más conflictiva en el tema climático y en el tema vial, específicamente hacia la Amazonía, más no en los sectores de sierra y de conexión sierra-costa. Sin embargo, ocurrió esto en la provincia de Cotopaxi. En el caso de la troncal amazónica, ahora mismo, y por lo que nos refería antes, el único inconveniente es en la vía que va por de Papayacta a Baeza, ¿no? Bueno, en conectividad entre las dos regiones sí. Sin embargo, dentro de lo que es la Amazonía, vale señalar, la provincia de Sucumbíos también ha tenido su afectación, y la conectividad Sucumbíos, Carchi, Lumbaqui, La Bonita, Julio Andrade, una vía que también ha sufrido un embate fuertísimo y ya tenía algunos problemas, algunos antecedentes de inconvenientes. Sin embargo, se acentuaron mucho más con la temporada esta de lluvias. Desde la semana pasada nuestro equipo de técnicos se ha dirigido al sitio, venimos haciendo las evaluaciones, las ingenierías que corresponden, con el ánimo de poder restablecer también en un futuro cercano las condiciones de esta importante vía. ¿No se han registrado percances por motivo de los cierres de estas vías, los deslizamientos de tierra y demás? Bueno, afortunadamente no hay algo que podamos marcar como un hecho relevante a lamentar, no más allá de, le digo, por ejemplo, en la vía esta que habíamos nombrado, Azuay Morona, Gualaceo Plan de Milagro, una máquina así de la empresa que está a cargo de la vía fue un poco arrastrada, cayó en un abismo bastante considerable, se perdió la vida del operador, un hecho realmente lamentable, ¿no? Y más allá de esto, acá en Papayacta tuvo un vehículo particular también que cuando se fue el río Huango se lo perdió. Acá al menos no tuvimos que lamentar vidas humanas, pero sí la pérdida de un vehículo. ¿Qué pasa con la carretera Colta Payatanga-Bucay? Ahí hay un tramo, me parece, entre Payatanga y Comandá, que tiene dificultades. Yo no sé si ya lograron solucionar ese problema. Bueno, es un tema que lo conozco bastante bien, soy ribambeño y conozco muy bien la Balvanera Payatanga. Yo hago esta pregunta porque en varias ocasiones he transitado por esa vía, incluso cuando iba de Quito a Guayaquil me gustaba ir por esa vía, pero como está en mal estado ahora prefiero irme por Guaranda, que está mejor. Y además el paisaje es más bonito. Oiga, qué importante lo que usted señala. Vea, entre la conectividad sierra costa hay varias opciones que tenemos, y en realidad claro, no solo por Santo Domingo, exactamente, ¿no? Claro. Y en realidad desde Quito las longitudes y los tiempos son más o menos Casi los mismos. Sí, es casi lo mismo. Exactamente. Un poquito más. Sino que por el otro lado Guaranda, es más sierra y por el otro lado más costa, ¿no? Y mire lo que usted ha señalado. Tenemos la vía Aloac Santo Domingo, tenemos la Guaranda Balsapamba Babahoyo, una vía que usted la ha señalado,
y la Valvanera Payatanga-Cumandá. Esta vía sí con algunos inconvenientes respecto de lo que significa su capa rodadura. Es una vía en pavimento rígido, una vía que viene de una gestión y de un desarrollo en años anteriores, ¿no? El ente de control ha tomado las acciones correspondientes y efectivamente se ha levantado un examen donde se marcan algunas responsabilidades que están siendo atendidas en estos días. Pero sí, como usted señala, es una vía que tiene sus complicaciones y a la que hay que darle una atención importante. Para esta vía y otras 6 aparte, en total 7, hay un programa que lo venimos manejando con CAF, ¿no? Un programa donde buscamos implementar un modelo de administración, más allá de una rehabilitación vial, un modelo de administración, un modelo que asegure, ¿no?, la posibilidad de tener vías en buen estado por al menos 4 años. ¿Modelo de administración con quién? ¿Con los gobiernos locales o con las empresas privadas? Le explico un poco cómo funciona. La CAF nos está apoyando con una línea de crédito 192 millones en total para estos 7 proyectos. 2 de ellos, la conectividad que habíamos señalado hace unos minutos, luego de Papayacta-Baeza, la vía que nos une con el Tena, la provincia del Napo, la otra la que sube por Simón Bolívar Reventador, Lago Agrio. Tenemos también vía de Calderón hacia el sur en la provincia de Esmeraldas, en Manabí lo propio, ¿no? En el caso de Chimborazo, la Valvanera, Payatanga, Cumandá. De igual manera la conectividad entre Riobamba y la zona del Austro, la vía hasta el límite provincial con Cañar. Son varias de las vías que entrarán en este modelo. ¿Cómo funciona? Un primer año de obras obligatorias donde hacemos una puesta a punto de la vía. Luego de ello, por 4 años, la misma empresa, a un costo fijo y riesgo propio de la empresa, se queda manteniéndola para que podamos conservar niveles de servicio. En ese punto, ¿no?, importante señalar, el modelo tradicional, la entidad contratante genera un proyecto, ¿no?, con estudios propios, se las entrega a una empresa que bajo lo que señala la ley de contratación se hace cargo de una vía, ¿no?, y se desarrolla el proyecto. En este caso, los estudios finales los entrega la propia empresa ganadora del concurso, son concursos abiertos, concursos internacionales, y la parte importante, quedan a su riesgo. Hay un mensaje que le quiero trasladar, a nosotros sí nos queda un poquito claro el tema. La Calacalí y la Independencia en la administración de Paul Granda fue nuevamente devuelta a la prefectura de Pichincha, pero está en muy mal estado. Ahí ustedes como ministerio no tienen competencia. Bueno, la responsabilidad la seguimos teniendo, somos los rectores de la vialidad y efectivamente existe una delegación, en este caso a un gobierno seccional. Hemos venido manteniendo diálogos con la prefectura de Pichincha. Hace unos 10 días aproximadamente tuvimos una mesa de trabajo en la que se han expuesto un poco las condiciones en las que se están enfrentando los problemas que mantiene esta vía y de igual manera la Valvanera. La señora prefecta, ella tiene su planteamiento también. Hemos acordado para los próximos días recibir de parte de ella una propuesta de lo que sería el trabajo en cada una de estas vías, si es que las cosas nos pueden y las determinaciones nos pueden garantizar que las vías puedan generar un servicio adecuado para el usuario, mantendremos esta condición de delegación. Si no, de lo contrario, podría llegar a revertirse a la cartera de Estado, y esto lo hemos dialogado de una manera franca con la señora prefecta. El tema es que hace años la Calacalí de Independencia estaba en manos del gobierno de la provincia de Pichincha. No estaba tan mal la carretera. Luego asumió la competencia o retornó la competencia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Creo que la carretera no estaba en el radar del Ministerio de Transporte y Obras Públicas como para generar un mantenimiento continuo. Ahora ha retornado al gobierno de la provincia de Pichincha y la carretera sigue con dificultades. Y otra vez podría retornar al ministerio. Sí, es una de las condiciones que la estamos analizando y lo que usted señala, no podemos mantenernos en esta circunstancia. Claro, de que van uno al otro. De llevarla a instancias del gobierno seccional o regresarla al gobierno central. Hace años, cuando estaba en manos de la prefectura, incluso había una caseta de peaje en el sector de Calacalí, que se le eliminó cuando pasó a manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, tratando de mejorar esas condiciones de este histórico reciente que tenemos, ¿no?, buscamos de la manera más franca y objetiva
encontrarle una solución adecuada para la vía, sea del lado de la prefectura, sea del lado de la misma cartera de Estado, ¿no? Para garantizar lo que la ciudadanía merece, una vía en buenas condiciones para circular, lo que significa Pichincha Esmeraldas. Correcto. Para ir cerrando esta entrevista con nuestro invitado, le quiero preguntar si dentro de la planificación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas está la posibilidad de generar en otras carreteras del país concesiones similares a las que, por ejemplo, tiene Panavial en la carretera panamericana. Entre el Carchi y la provincia de Chimborazo tenemos esa concesión, tenemos peaje a lo largo de esta carretera panamericana. ¿Se podría dar este mismo modelo en otras carreteras del país que son administradas por el Ministerio? Sí, efectivamente, y vale señalar algo. Tenemos algo más de 10.000 kilómetros de red vial estatal, 10.132 para ser exactos. De este universo, al menos un 30% de las vías tienen un tráfico que puede generar un modelo económico que sustente una concesión. Usted sabe al día de hoy lo que está señalado, la conectividad entre todo lo que es la E35, la troncal de la sierra, entre Carchi y Chimborazo. De igual manera tenemos en la provincia del Guayas también la conectividad Río Siete Huaquillas en la provincia del Oro, ¿no? Parte de lo que es el concepto Guayaquil-Machala. Varias de estas vías están bajo modelo de concesión. Hace pocos días Guayaquil Salinas también ha entrado bajo este modelo de administración. Es un modelo interesante en el que el privado es invitado a participar con el Estado, ¿no? Hacer un negocio con el Estado, y es un modelo que funciona bastante bien. Es verdad que el tema social hay que manejarlo de una manera adecuada. La implementación de un peaje suele en ocasiones no ser un punto muy sencillo de tratarlo, ¿no? Más allá de que cuando uno tiene la oportunidad de recorrer y de revisar un poco las vías a lo largo del país, mucha gente dice, mire, ¿por qué no implementamos un modelo como ese en esta vía? Es mejor pagar un peaje y no tener una renovada amortiguadores. Pero la verdad es que el momento en el que se instalan o se instalan este tipo de modelos, siempre para la gente es complicado sacar el dólar. El dólar que hace mucho tiempo no se lo he revisado también, y que es un punto importante a tratar, ¿no? Y de todas maneras les decía, hay alguna complicación siempre, el momento en el que las cosas se van instaurando, pero creo que es un modelo interesante en el que estamos trabajando, estamos caminando. En estos últimos meses hemos tenido la posibilidad de levantar 2 procesos de concesión, ¿no? ¿En dónde? Me refiero específicamente dentro de lo que significa conectividad Quito-Guayaquil, desde Santo Domingo, teniendo en cuenta que la delegación a la prefectura de Pichincha que habíamos señalado y a Santo Domingo, ¿no? Nos tiene ocupado el tramo Aloac-Santo Domingo. Estamos desarrollando por administración directa el anillo de Santo Domingo, y luego Santo Domingo, Quevedo y Quevedo-Juján son 2 tramos que están en pleno concurso, ¿no? En los próximos días esperamos tener ya un ganador en cada uno de los tramos y que puedan ser delegados al privado bajo esta figura de concesión, lo que nos daría la posibilidad de mejorar las condiciones de estos tramos viales, llevarlos a 4 carriles, que es lo que amerita en estos momentos, y garantizar un modelo de gestión para los próximos 30 años. Correcto. Y cierro con esto. ¿Hiciste esta pregunta con tertulia del oyente o no? No. Ya, con esto cierro, viceministro. Nos pregunta un oyente, Agustín Chiriboga, si están pensando en un sistema de cobro único de peajes, porque es un problema tener dispositivos para cada peaje, nos dice. Efectivamente, ¿no? Y es un tema que ya lo veníamos tratando como cartera. Incluso con ANT hemos tenido también reuniones de trabajo con la posibilidad de generar esta denominada tercera placa. Y lo que usted señala, un asunto muy sencillo de darse cuenta, es muy poco práctico que en cada vehículo debamos tener un dispositivo para Panavial, otro dispositivo para la conectividad intraprovincial, y uno más si es que viajamos hacia otros destinos. Más bien la posibilidad de generar un solo dispositivo que pueda interactuar en todos estos cordones concesionados, ¿no? y trabajar de manera única. Es una de las preocupaciones de la cartera de Estado y venimos trabajando en ello. Correcto. Así llega el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a 90 años de existencia. Gracias a nuestro invitado Ricardo Paula, viceministro de Infraestructura y Transporte. Gracias por el tiempo. Muy amable, gracias. En punto a las 8 en la primera hora. A primera hora.
Muy bien, estamos llegando a la recta final de este espacio de noticias. Contarles que se completó ayer la fecha número 17 de la Liga Profesional, Liga Pro Ecuador. A ver, se me perdió. Acá está. Se me fue bien abajo. Aquí está. ¿Ayer hubo fecha? Ayer se completó, ¿no? El América y el Olmedo empataron 1-1. El América, que no puede ganar en el campeonato, cumplidas 17 fechas. Y ya nos preparamos para la fecha número 18, que arranca el jueves, le cuento. Liga de Quito el jueves frente al América a las 19:15. El viernes, Emelec frente a Deportivo Cuenca. Liga y Emelec que adelantan sus partidos porque la próxima semana ya tendrán presentación de Copa Libertadores de América. Liga frente al Olimpia, el Emelec frente al Flamengo. Así que de esto seguiremos hablando en estos días. Te tengo una bomba. ¿Cuál? No es nada deportivo. Me queda viendo DJ, ¿ve? Lo acaba de publicar el colega periodista, que me parece tiene un programa también radial a esta hora, pero digo, vale la pena porque me parece que sí es noticia. El colega vecino Mario dice que este año no habrá elección de la Reina de Quito, así lo ha anunciado Liliana Yunda, presidenta del Patronato San José. No cosificar a la mujer y $150,000 en pérdidas del periodo anterior son las razones. Jesús. No habrá elección de Reina de Quito este año. ¿Eso dice vecino? Confirma la economista Liliana Yunda, presidenta del Patronato San José. Tremendo. Me parece una notición, Sí, cosa sí. que además me alegra. Habrá que hablar de este tema en estos días. Claro, por favor, carismática, agende una entrevista con la economista Liliana Yunda para hablar de este tema que me parece fantástico. Un abrazo para todos, gracias con nosotros y a primera hora. Una cosa adicional. ¿Tengo un minuto, DJ, o ya no tengo? Tengo un minuto. Gracias, DJ. Que se me olvidó comentar un tema rapidísimo que me pidieron y se me pasó. A ver, un respetuoso llamado de atención a la Municipalidad del Cantón Mejía. Ayer recibí un mensaje de ex trabajadores de la Municipalidad del Cantón Mejía que comentan que esta institución no ha pagado las liquidaciones de exfuncionarios y directores de la administración del GAT municipal anterior. Cuando la legislación establece que el empleador tiene un plazo de 15 días posteriores a la entrega formal de todos los documentos de salida de una institución y se firme la hoja de paz y salvo para liquidar las bonificaciones correspondientes y demás derechos que corresponden a los trabajadores. Un llamado de atención muy respetuoso a propósito de esta denuncia que recibí, se me pasó en la primera hora del programa. Había recibido esta denuncia para la Municipalidad del Cantón Mejía. Hay evidentemente la necesidad por parte de los ex trabajadores, se quedaron sin trabajo, de que puedan recibir sus liquidaciones, por favor. Es un tema que está afectando a varias instituciones y a varias personas que se quedaron sin trabajo. Por lo menos con las liquidaciones pueden solventar de alguna forma su situación personal. Llamado de atención muy respetuoso a la Municipalidad del Cantón Mejía. Un abrazo para todos, con los contertulios y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Fuerte abrazo, hasta mañana.